Hola, bon dia. Sí. Bé, doncs benvinguts a tots, bienvenidos, gracias por acudir a este acto. Un acto convocado por el Departamento de Mitjans, el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de esta facultad dentro de la línea de los encuentros sobre el futuro del periodismo. ¿En qué medios trabajaremos? Es el epígrafe bajo el cual nos encontramos hoy y bajo el cual tenemos aquí a dos invitados que representan de forma significativa, como bien decía la introducción audiovisual que hemos escuchado, lo que está pasando en el periodismo español estos últimos años, ¿no? Lo que está pasando es que en unos 5 o 6 años, como sabéis, han destruido más de 10.000 puestos de trabajo en el campo de la comunicación y del periodismo, pero también lo que pasa es que diversos centenares de nuevos medios han nacido en los últimos 2 años. El caso significativo de la deriva de lo que ha pasado con los restos del naufragio del diario Público: han salido 7 proyectos empresariales de nuevo periodismo en apoyo digital, o algunos en más o menos. En el caso de Mongolia, por ejemplo, menos, aunque Juanlu tiene unas ideas sobre eso que después desarrollará. También tenemos el caso de La Marea, tenemos el caso de Infolibre, Diario.es, Alternativas Económicas. Todos ellos son nuevos medios nacidos con una cierta viabilidad, con un cierto éxito estos últimos años. Y bien, lo que ha pasado es que ha explotado, como dice Ignacio Ramonet, el planeta periodismo. Ha explotado y ha habido un cambio radical en el ecosistema mediático. Se extinguen en masa prensa y medios de comunicación escritos y nacen nuevos medios dentro de una preocupación y de un debate sobre el concepto de lo que es el periodismo. Esto es un poco el eje en el cual va a ir esta discusión, que como formato va a tener preguntas concretas a los dos invitados que van a ir respondiendo en diversas rondas, para después pasar a un debate con todos vosotros que habéis venido aquí a participar, no solamente a escuchar del acto. En primer lugar, antes de darles la palabra, me gustaría mucho agradecer a todos los colaboradores de este acto, sin el cual no hubiera tenido la viabilidad en cuanto a asistencia que está teniendo. Me gustaría reconocer a David Muñoz, a Yanira Gómez, a Pablo Bermejo, a Jordi Moll, a Patricia Gelabert, a Unate, que está por aquí haciendo fotos, y sin duda a Marc Espín, su disponibilidad, su trabajo, su intensidad y su pasión para montar, junto con el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura, este acto en esta mañana otoñal. Bien, que sepáis que a través del hashtag NuevosMedios2 se va a poder seguir lo que se está diciendo aquí. Es un poco estúpido porque estáis aquí ya, pero en cualquier caso, si alguien, además de escuchar lo que decimos, decide saber lo que la gente que está tuiteando le interesa, subraya, comenta, a través de la web Somatens y de algunas otras cuentas, se van a poder leer. Y bien, también deciros que los cuadernos del diario, de diario.es y Tinta Libre, están disponibles desde hoy en el maravilloso kiosco de nuestra facultad, que efectivamente no vende solamente Donetes. Sabéis que Donetes también pasa una crisis grave, gravísima, que es comparable con la crisis del periodismo en muchos sentidos. Es decir, la gente le gustan los Donetes como a la gente le gusta el periodismo, aunque no son viables empresarialmente. Así que el paralelismo lo dejamos aquí para gente más creativa. Bien, vamos a empezar, por lo tanto, ya con la primera pregunta. Y la primera pregunta, bueno, no los he presentado, pero es que ya los han presentado antes. Sabéis que estamos sentados al lado de Juan Luis Sánchez, Juanlu, que es subdirector del Diario.es, periodista de joven pero larga trayectoria, y a su lado tenemos a Jesús Maraña, director de Infolibre, otro de los proyectos junto con Diario.es, que, como ellos explicarán mucho mejor que yo, desde una orientación empresarial un poco diferente respecto a socios, participación, ciudadanía, etcétera, son proyectos muy novedosos en este ámbito que están funcionando bien, con obviamente claroscuros que intentaremos poner sobre la mesa. La primera pregunta, por lo tanto, sería sobre el diagnóstico, es decir, ¿de dónde venimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal en el campo del periodismo y de la prensa? Es verdad que la nueva realidad tecnológica ha transformado, como decíamos, el ecosistema mediático. Es verdad que la crisis de la economía financiera, con la previa de que la economía financiera había entrado en las redacciones y los periodistas habíamos perdido poder dentro de los propios medios y habíamos dejado que eso pasara. Y la pregunta, por lo tanto, es, los periodistas, ¿qué parte de culpa hemos tenido en todo esto, ¿no? Con todas estas previas, es qué ha pasado para que la prensa esté en el momento en que está y de qué forma podemos empezar a subvertir, a cambiar esta línea, esta corriente de evolución que está teniendo la prensa. Juanlu, Jesús, no sé en qué orden queréis contestar. Sí, por favor. Bueno, hola.
hola a todos. Bueno, encantado de estar con vosotros y además, bueno, enhorabuena también por la difusión que habéis hecho del evento. Creo que en Twitter, sobre todo, se ha enterado mucha gente de que estábamos aquí, eso también es muy agradable, así que gracias a la gente que lo ha organizado y que se ha implicado para moverlo. Diagnóstico. Yo tengo una visión muy crítica de la profesión que adoro. Creo que, siendo muy breve, el periodismo ha sido en parte víctima de sí mismo. Ha habido una desconexión entre las necesidades informativas de la sociedad en la que ese periodismo se insertaba y las necesidades comerciales en las que ese periodismo operaba como negocio. Creo que se ha tratado durante mucho tiempo y desde demasiadas esferas el periodismo como simplemente un bien comercial con el que operar como si fuera cualquier otra cosa. Eso no es nuevo, eso lo sabéis, ¿no? Pero eso que parecía ser simplemente, bueno, pues así funcionan las cosas, desembocó en una negligencia informativa a la hora, por ejemplo, de prever la crisis financiera, y no estoy hablando solo en España, sino que también estoy hablando de cómo funciona el periodismo a escala global o en los centros donde realmente hay poder financiero y político. Hay una desconexión también social entre lo que pasa en las casas, no en la calle, que es como la frase hecha, ¿no? En lo que pasa en nuestra vida, una desconexión entre lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en las redacciones de los medios de comunicación, de manera que lo que pasa en 2011, toda la ebullición de ese 15M que gritaban no nos representan, pues yo creo que parte de ese no nos representan también iba dirigido no solo a los partidos políticos, sino también a otras instituciones, entre ellas los medios de comunicación. Y ahí se visibiliza muy bien la fractura que hay entre la sociedad civil y una manera de entender el periodismo que está muy marcada por todos los condicionantes económicos que todos conocemos, pero que también está muy marcada por un espíritu trincherista, partidista, muchas veces caprichoso de los grandes medios de comunicación tradicionales que simplemente usan los temas en contra de un enemigo al que atacar, no porque realmente le interesen determinados temas, sino simplemente porque sirven como arma arrojadiza, ¿no? Un ejemplo muy sencillo pues tiene que ver con el ámbito del que yo procedo como periodista, y es el de los derechos humanos. Cualquier asunto, como por ejemplo lo que pasa en la valla de Melilla, se convierte en polémico o no en función de si es usable contra alguien, ¿no? Mientras que el resto del tiempo, el hecho de que Melilla, por ejemplo, sea pues un agujero negro de los derechos humanos en España no parece importar demasiado como prioridad editorial a casi nadie, ¿no? Y se viola la ley permanentemente, pero no es especialmente importante. Luego también hay un aspecto que se ha hablado mucho bueno, y al final, ¿por qué la gente desconecta o por qué los periodistas perdemos la credibilidad? Se pone como ejemplo las informaciones sobre corrupción para decir siempre que la gente no reacciona, que la gente no responde, que cuando hay un periodismo de investigación que saca las miserias de la corrupción, la gente no reacciona. Y es cierto, y eso hay un análisis muy complejo de sociología y demografía y democracia que hacer sobre eso, pero también hay otra parte, ¿no? Y es que la gente ha ido aprendiendo que quizá el compromiso, las prioridades editoriales no tienen tanto que ver con la lucha contra la corrupción, sino que dependiendo de cada periódico, dependiendo de cada medio, unos escándalos son más escándalos que otros, y por tanto no estoy muy convencido de que esto lo publiques realmente porque te escandalice, sino porque de nuevo te sirve para atacar a tu enemigo político, a tu enemigo editorial, ¿no? Ese tipo de detalles, que en realidad lo que conforman es pues una forma que tenemos de entender lo que hacen los medios de comunicación y para qué nos sirven, es lo que yo creo que ha desconectado la sociedad de los medios de comunicación. Aparte, por supuesto, y sobre todo, de una destrucción de valor de lo que hacemos. Si de pronto en cualquier conferencia, congreso, charla o debate en clase sobre periodismo la gente empieza a pensar si el periodismo ciudadano es periodismo o no,
empieza a pensar si las redes sociales es periodismo o no, o empieza a pensar si los blogs es periodismo o no, si es tan fácil confundir el periodismo con cualquier otra cosa, es que tenemos un problema. Es que realmente hacemos algo que es confundible con cualquier otra cosa. Es porque también dentro de los periódicos, de los medios de comunicación, se hace poco periodismo. Porque el periodismo no es un puesto de trabajo, sino una metodología. En ese caso, pues habrá que analizar caso por caso qué es periodismo y qué no lo es, pero desde luego ser periodista no nos otorga o trabajar de periodistas o trabajar en un medio de comunicación no nos otorga automáticamente la varita mágica de estar haciendo periodismo, y eso la gente también lo nota. Por tanto, en cuanto ya la palabra se desmonopoliza y los periodistas ya no somos los únicos que tenemos libertad de expresión real, porque tenemos, o más real, porque tenemos un canal de comunicación a nuestro servicio, sino que esos canales de comunicación están en manos de más gente, nuestra profesión es señalada como parte culpable de los problemas sociales. Y eso lo podemos ver desde el punto de vista individual de, ay, yo, pobrecito periodista, pues es que hago lo que puedo, bien, eso es real, pero también hay un análisis industrial del sector, de por qué los medios de comunicación funcionan como funcionan, ¿no? Y creo, y con esto termino, que los medios de comunicación se han portado durante muchísimos años, o han sido básicamente hasta ahora, como los porteros de la discoteca de la verdad, ¿no? Un portero de discoteca que está en la puerta de una discoteca que es la discoteca de la verdad, donde se celebra la fiesta de la democracia, y el portero de discoteca es el que decide quién puede entrar y quién no puede entrar en la fiesta con su verdad bajo el brazo, ¿no? Esas zapatillas que tú llevas no son veraces. Sin embargo, esos zapatos que tú llevas sí son veraces, y por tanto puedes entrar a bailar al ritmo de la fiesta de la democracia, ¿no? La gente cada vez más se queda fuera y eso produce una desconexión entre lo que pasa dentro de la fiesta de la democracia y la gente que se queda fuera. Incluso hay gente dentro de la fiesta que la música ya no le suena tan bien como le sonaba antes, no acaba de pillarle el ritmo y se va pirando, sale por la puerta de atrás. Pero el portero de discoteca sigue pensando que la fiesta está llena y que él es el portero y que la única puerta es la suya. Y mientras en la calle pues se está celebrando otra fiesta con otras fórmulas de llegar a qué es la seguridad y quién puede participar y quién no, y otras voces y otro trabajo a la hora de garantizar la seguridad. Otro trabajo, ¿no? Por supuesto, dentro de la discoteca hay una sala VIP donde están los dueños de la discoteca creyendo que la sala está llena y que el dinero sigue corriendo en la barra cuando nada de eso está pasando, ¿no? Y en esa ilusión siguen viviendo, hasta que un día descubren que fuera se está celebrando otra gran fiesta y salen por la ventana desesperados, que la única fiesta verdadera es la mía, que la única verdad que se puede celebrar es la mía y que la fiesta de la democracia soy yo. Y ya es demasiado tarde para eso, porque la gente ha comprendido que el rey iba desnudo y de que los periodistas no solo somos el mensajero, de precisamente lo que menos somos es el mensajero, sino que también somos un poder al que hay que controlar, al que hay que vigilar, y que los periodistas somos presa muchas veces de esas influencias y la gente es la que nos puede ayudar a liberarnos de ellas, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el diagnóstico que explica por qué hay una fractura no solo industrial, sino también de valor del trabajo que hacemos. Muchas gracias, Juanlu. Jesús. Bueno, pues voy a procurar primero no repetir argumentos que ha expuesto muy bien Juanlu, ¿no? Quiero en primer lugar daros las gracias por la invitación y por la organización de todo esto, a Marc, a David y a todos vosotros. Y me estaba preguntando cuando acababa la exposición de Juanlu, pues ahí está uno de los problemas, ¿no? ¿Quién paga la fiesta, ¿no? ¿Quién la ha estado pagando hasta ahora? Y cómo en mitad de la fiesta nadie preguntaba exactamente quién la pagaba, ¿no? Entonces, aparte de los demás factores que han influido en la caída, el descrédito de los medios y de los periodistas que hacíamos o hacemos los medios, yo creo que ha habido un proceso paralelo de descrédito, de desgaste entre lo que le ha ocurrido a la política y lo que nos ha ocurrido a los medios. Efectivamente, igual que respecto a la política y haciendo generalizaciones a veces muy atrevidas y hasta injustas, lo cierto es que la gente ha percibido que las principales decisiones no estaban en manos de los políticos, no las tomaban los políticos, sino otros poderes que no son elegidos. Y con el periodismo ha ocurrido algo parecido, ¿no? Se ha llegado a la conclusión, y con altísimas dosis de razón,
que los periodistas no estaban cumpliendo su función, que estaban obedeciendo, estábamos actuando condicionados por los que pagaban la fiesta. Al final, la cuestión es preguntarse, ¿tiene sentido el periodismo hoy de una manera que sea capaz de recuperar lo que perdió, que es la base de todo esto, que es la credibilidad? Tiene todo el sentido en términos democráticos, es decir, creo que no debemos defender esto solo porque profesionalmente nos dediquemos a ello. El periodismo es un eslabón fundamental en el funcionamiento democrático. Y algunos lo hemos intentado ejercer así, por eso también las generalizaciones son peligrosas, porque cuando vas saltando de un medio a otro, vas intentando cosas y vas defendiendo unos determinados principios, ¿no? Era más difícil o más fácil aplicarlos en según qué medios. No con todos los medios ha ocurrido lo mismo. Lo que sí es cierto es que hoy los llamados grandes medios, más bien los medios tradicionales, es verdad que están fundamentalmente en manos de sus propios acreedores, de quienes sostienen la deuda de esos medios. Y eso condiciona también su reacción ante los demás factores a los que nos enfrentamos, no de ahora, sino de hace 15 años. Uno de ellos, desde luego, lo que es la llamada revolución digital, no es de ayer ni de anteayer, sino desde hace 15 años. Llevamos afrontando seguramente mal la revolución digital. Es decir, en primer lugar, desde los medios se afrontó como si fuera un gran enemigo, en lugar de descubrir todas las infinitas herramientas que aporta para hacer periodismo en el sentido que podemos coincidir que todos deseamos hacer, que es el periodismo que consiste en contrastar, en buscar la veracidad de las cosas, en cumplir esa función honestamente, ¿no? ¿Qué ha pasado entre tanto? Pues que ha coincidido también con la crisis del papel y con la utilización de todas esas nuevas herramientas. Y ha coincidido, como ya apuntaba Juanlu, con una crisis democrática. Y esa tormenta ha pillado en medio, como si fuera como si fuera el centro de todo esto, pues al mensajero. Y el mensajero no hemos sabido cumplir esa función. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo afrontar esto? Pues lo que algunos sabemos es más sobre los errores cometidos que sobre lo que nos espera. Es decir, me parece que es mucho más fructífero el análisis y el intento partiendo de la duda que partiendo de lo que desde los medios se ha utilizado, a mi juicio, demasiado a menudo, que es la soberbia o actuar desde una especie de pedestal o de púlpito, donde pensábamos que los demás estaban obligados a leer lo que dijéramos, lo que escribiéramos, a escuchar nuestros mensajes y que no eran más que receptores de todo eso. Eso hace tiempo que es obvio que ha cambiado. Cuando se habla del futuro del periodismo, yo creo que el primer engaño es hablar de futuro. Esto es el presente. Y el presente significa que o conseguimos un acuerdo entre los periodistas, los lectores, y adecuamos la forma de ejercerlo a lo que es resultar útil a la sociedad, o si no, no tendremos ninguna función que hacer, no se esperará nada de nosotros. Y lo que no es útil a día de hoy, en términos democráticos, en términos periodísticos, pues no funcionará, no funciona. Por eso yo creo que el reto fundamental es recuperar esa credibilidad perdida. ¿Cómo? Pues eso está, yo creo, en los ingredientes o en las características o en las bases de los distintos modelos de lo que estamos intentando desde distintos frentes, ¿no? Crear nuevos medios que puedan conseguir, que están intentando y que tienen que cumplir un objetivo, que es volver a ser útiles, recuperar esa credibilidad y demostrar algo que tiene que ver con toda esa pérdida, que es que se puede hacer periodismo con todas estas nuevas herramientas. Algunos estamos convencidos de que no solo se puede, sino que además estamos obligados a intentarlo. Efectivamente, vivimos en una crisis lingüística que algunos autores han señalado, una crisis de credibilidad de los discursos públicos, y los periodistas salimos muy abajo como
profesiones poco valoradas, ¿no? Estamos a la misma altura ya que los políticos, que los abogados, estamos en la purria de la credibilidad, ¿no? Una reflexión como la que habéis hecho vosotros creo que nos ilustra bastante hasta qué punto ha habido un mix entre condicionantes económicos y también este relajarse y dejarse ir desde la ética, ¿no? Desde qué exigencia, qué tipo de poder debemos ejercer y para quién hablamos. ¿Cuál es nuestra voz? Si es la voz del poder o es la voz de los ciudadanos. ¿Y quién es el público objetivo al cual estamos dirigiéndonos? ¿Cuántos periodistas escribimos o escriben todavía hoy pensando en las fuentes que han pasado la información más que los ciudadanos que los leen? Estas reflexiones que habéis hecho creo que van bien al hilo de este debate, ¿no? Por lo tanto, bien, ¿qué tipo de periodismo están haciendo en este contexto? ¿Qué tipo de periodismo podemos hacer? Habéis dicho muy bien que habéis subrayado los dos, que una democracia que funcione, justa, un sentido de la igualdad, necesita un periodismo comprometido, un periodismo que lleve información contrastada, confiable a los ciudadanos para la toma de decisiones. Eso quiere decir que tenéis una idea de este periodismo como debe ser. Los dos estáis en nuevos medios de información general, muy diferentes probablemente de los medios de información general en los que pensábamos hace 10 años. Y la pregunta es, ¿qué tipo de periodismo, desde el punto de vista de la estrategia empresarial, habéis organizado en vuestros medios? ¿Habéis pensado, por ejemplo, en definir modelos de negocio, tener o no tener préstamos bancarios, depender o no de anunciantes, restringir el porcentaje de esta publicidad, por ejemplo, pagar bien a los periodistas, intentar no precarizar la profesión más? ¿Qué habéis pensado sobre el tema cooperativa, por ejemplo, que es un modelo que de estos nacimientos masivos salidos a partir del diario público, hay diversos ejemplos de cooperativa que están funcionando, como el caso de La Marea, por ejemplo, como el caso de Mongolia, incluso, que también es cooperativa. El tema del accionariado, si es que lo tenéis, cómo habéis pensado en los socios y el papel del ciudadano dentro de este nuevo periodismo, ¿no? Sé que son muchas cosas, pero como sois dos modelos diferentes, entiendo que unos vais a contestar más en un sentido o en otro. Adelante. Yo lo primero que creo que hay que hacer es sacar el debate de las facultades de periodismo, sacar el debate de los congresos sobre periodismo, porque al final la gente que habla sobre periodismo en las facultades de periodismo y en los congresos sobre periodismo tenemos la tentación de acabar hablando siempre y casi únicamente haciendo una equivalencia entre puestos de trabajo y calidad del periodismo. Si hay puestos de trabajo, el periodismo es de calidad. Y eso no es verdad. Porque mucha de la negligencia profesional de la que estábamos hablando antes se ha dado en un momento de burbuja mediática, donde había muchísimos medios de comunicación y muchísima gente contratada. Es decir, tiene que ver con la calidad de los puestos de trabajo, pero no con la cantidad de puestos de trabajo. Y por tanto, lo que yo creo que hay que hacer es, insisto, no hablar del periodismo como qué hacemos con la industria, sino que qué hacemos con el periodismo como bien social, como bien común, como información de servicio público. Evidentemente, una buena información de servicio público necesita estar gestionada por gente que no viva la precariedad, pero hagamos ese circuito dialéctico y no el contrario, como han hecho los médicos en sus movilizaciones recientes, que han dejado a un lado, aunque en realidad no, sus reivindicaciones salariales o de puestos de trabajo para ir a la conquista de la sociedad para defender un bien común, no de los médicos, sino de la sociedad, que es la sanidad. Bueno, pues los periodistas tenemos que intentar hacer lo mismo, que la gente se dé cuenta de que somos necesarios. Pero para eso, primero tenemos que convencerles de que somos necesarios, no defender o apuntalar un sistema que en realidad es una locomotora que, aunque vaya a 300 por hora, va hacia el precipicio. Y puede ser sostenible económicamente, puede ser muy rentable económicamente esa locomotora, pero a lo mejor no hace periodismo, hace otra cosa. Con lo cual, lo que tenemos que pensar entre todos es cómo hacemos para hacer periodismo que realmente vele por la información de servicio público, no por la rentabilidad, no por su modelo de negocio, no por su modelo de sostenibilidad. Evidentemente, la única manera de hacerlo es que sea sostenible, pero primero vayamos, o miremos el debate desde el punto de vista de la protección del interés de la sociedad, no desde el punto de vista de a cuánta gente somos capaces de emplear. Porque para nosotros los periodistas está claro que lo que queremos es trabajar, y todos los que hemos estado en el paro sabemos que la prioridad número uno es esa, es comer, pero para la sociedad no.
Por tanto, si para la sociedad el periodismo tiene un papel, nosotros tenemos que intentar devolverles o darles lo que la sociedad necesita. Solo entonces tendremos un trabajo de calidad, porque si no, somos una pieza más dentro de un engranaje de poder donde nuestro trabajo no es cualificado, sino que nuestro trabajo es simplemente de correa de transmisión de una serie de poderes al servicio de otra serie de poderes. Punto. Y probablemente no estaremos haciendo periodismo, con lo cual, ¿para qué nos hemos metido en esta? Es decir, que hay que como separar esos dos debates, aunque ambos se retroalimenten, ¿no? Nosotros en el diario.es, por ir a lo concreto, es un proyecto que sí parte en parte del derrumbe de Público. El director Ignacio Escolar fue el primer director de Público, justo antes de que lo fuera Jesús. Y hay varias personas dentro del equipo que vienen de Público, pero no solo de Público. Hay gente que viene de otras iniciativas más pequeñas, como es mi caso, Periodismo Humano, que encaran el modelo desde otro punto de vista. Nosotros intentamos desarrollar algo que ahora sí que estamos ejecutando con algo más de brío en el diario.es, que es la fórmula del hazte socio, es decir, intentar que la gente tome conciencia de que sin la sociedad civil hay un tipo de periodismo que no se puede hacer, o que desde luego la financiación que da una parte del espectro ideológico o del espectro de poder a determinados medios que nos regalan todos los días portadas gloriosas, es mucho más sencilla esa financiación que la financiación de otros tipos de medios de comunicación que intentamos cubrir otro tipo de sensibilidades, porque además creemos que es lo más honesto para el periodismo de servicio público. Bueno, se trata de intentar apelar no al consumo de información, es decir, yo no le pido a la gente, el diario.es no le pide a la gente que se haga socia para leer una información, sino le pide a la gente que se haga socia para que esa información exista, para que nos ayude a trabajar con independencia, para que nos blinde ante otros intereses económicos, políticos, empresariales o ideológicos que siempre están presentes en cualquier relación entre la redacción y el mundo. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es un medio que por una parte sea muy pequeño. Esto, pues, cuando empezamos a trabajar el proyecto éramos 2, 3 personas. En el momento del lanzamiento del proyecto éramos 11 personas, y de eso hace justo un año, y ahora ya pues somos casi 20. Y para nosotros eso ha sido un paso importante, es decir, pasar de ser 11 personas a casi 20 personas no es como, bueno, y vamos creciendo, no, es una apuesta, es un gran salto para nosotros, es doblar la plantilla, ¿no? Pero hemos dado entrada dentro de lo que es la empresa, y hablando de la configuración de la empresa, pues la mayoría, más del 50% de la propiedad de la SL que edita el diario.es es propiedad de gente que trabajamos en el diario.es. Algunos han puesto dinero, otros hemos puesto trabajo y algún ahorro, el otro tal, y se ha conformado la empresa. No hay préstamo bancario, pero más importante que el préstamo bancario es no hay propiedad bancaria, porque lo que ha pasado durante los últimos años en muchos grandes medios de comunicación es que el banco es el propietario del medio. Entonces tienes la enorme paradoja de que el banco, que probablemente ha propiciado una cultura del riesgo económico ciudadano, que ha empujado a la gente a endeudarse y que ha empujado también a una sensación, insisto, eso es cultura del riesgo, no es vivir por encima de nuestras posibilidades, se nos ha inculcado una cultura del riesgo económico que nos ha empujado a vivir de una determinada manera, y cuando llega la hora de repartir culpas, pues resulta que tú tienes que hacer una serie de información para repartir culpas y no puedes hacerla porque el banco es tu dueño. Es que es muy difícil, es que es muy complicado que eso funcione así. Por tanto, más allá de los anunciantes, yo creo que la crisis real de lo que ha pasado durante los últimos años ha venido más de quién es el medio de comunicación, quién tiene una silla en el Consejo de Administración, o 2, o 3, o 5. Nosotros, en ese sentido, pues no dependemos en absoluto de ningún gran medio de comunicación, no dependemos de ningún gran poder político ni económico. Hay 10 personas con nombre y apellido que se pueden encontrar en el pie del diario.es. Hay una parte que es quiénes somos, y en ese quiénes somos tienen los nombres, los apellidos, de dónde viene cada uno y qué hacemos todas las personas que han puesto dinero para montar el diario.es, cosa que es bastante poco frecuente
vamos a decirlo así, en otros medios de comunicación. Desde la transparencia contamos quién ha puesto dinero. También desde la transparencia hemos hecho hace muy poco, el 18 de septiembre, hicimos un año y coincidiendo con ese año hicimos por segunda vez un desglose de las cuentas del diario.es. Eso implica cuánto nos gastamos, cuánto hemos ingresado, cuánto hemos perdido, que es muy poquito, porque hemos empatado milagrosamente las cuentas durante el primer año, cuánto cobra el que más cobra, cuánto cobra el que menos cobra, y cuál es el siguiente paso de crecimiento, que hay un compromiso por parte del director, que el siguiente paso no es contratar, sino subir sueldos de abajo arriba. Es decir, la gente que menos cobra, que cobre un pelín más. Porque lo que sí está claro es que todos estamos cobrando infinitamente menos de lo que podríamos cobrar en un gran medio, y oferta alguno pues, habrá tenido, y por supuesto cobramos infinitamente menos de lo que cobraríamos haciendo consultoría digital en grandes empresas del país, ¿no? Todo eso, o sea, yo si queréis os lo desgloso, pero lo tenéis en el diario.es/primer aniversario. Hay un gráfico donde están todas las cuentas y hay una explicación desglosada de las cuentas por parte del director del diario.es, donde cuenta, creo que bastante pormenorizadamente, cuál ha sido la evolución de todo esto. Una cosa es muy importante, ya sé que me alargo, pero es que claro, me has preguntado tantas cosas que es imposible. Una cosa importante, insisto, es el tema de los socios. Para mí, yo creo que es bueno, una gran esperanza que podemos tener en ese tipo de modelos. Nosotros hacemos un modelo mixto, tenemos publicidad y tenemos socios. Y a mí el tema de los socios me tiene especialmente ilusionado porque creo que para nosotros o para otros es un modelo que permite todavía un desarrollo más profundo. Tenemos 5.500 y pico socios, no sé si habrá subido algo más esta semana, porque hace una semana que no lo miro, y pagan unos 5 euros al mes, en realidad 50, 60 euros al año, lo que nos da, pues, si hacéis las cuentas, muchísimo dinero, que también tenéis desglosados en esas cuentas. Eso nos ha permitido durante los primeros 6, 7, 8, 10 meses del diario.es que entrara más dinero por parte de socios que por parte de publicidad. Eso nos ha permitido blindarnos, siendo débiles, al poderoso que viene y te dice, no te preocupes que yo te ayudo. Ese momento de no te preocupes que yo te ayudo es crucial, porque ahí tú marcas tu línea editorial, tú marcas tu estilo, tú marcas tus colaboradores, tú marcas tu estrategia, tú marcas tu nacimiento. Tú le dices al mundo quién eres, y en ese momento estás blindado por una comunidad de socios que han puesto su confianza en ti, no para consumir la información que publicas, que, oye, respeto ese modelo, pero simplemente estoy explicando que es todavía una implicación mayor, que es, te ayudo y te vigilo. Te doy mi dinero y te vigilo. Esa vigilancia también requiere una responsabilidad, porque claro, lo que uno no puede creer es que uno siempre lleva la razón, o que todo se ajusta a sus modelos ideológicos. Cualquier rincón de la verdad responde a un esquema ideológico que es el mío y es el verdadero, ¿no? Eso también requiere, y esa es una reflexión que también hay que abrir si estamos hablando de información de servicio público y no solo de puestos de trabajo periodísticos. La sociedad tiene una responsabilidad, que es asumir maduramente cómo funciona el periodismo, los sistemas de información y la circulación de información más o menos rigurosa a través de Internet sobre todo, ¿no? Y asumir que caer en el espejo de Blancanieves, es decir, un medio de comunicación que está todo el día diciéndote cuánta razón llevas, probablemente nos lleve a otro precipicio diferente, pero a otro precipicio para el periodismo de servicio público. Esas 5.500 personas están poniendo su dinero todos los días a cambio, y esto lo digo porque sí que hay aquí gente que está desarrollando modelos pues os interesa que os lo detalle un poco, a cambio no de leer, sino de que se sepa. Pero eso no significa que cojamos el dinero y echemos a correr, porque entonces roza no sé, la estafa piramidal. se trata de que al otro lado esa comunidad de socios se sienta cuidada. ¿Cómo hacemos para que se sienta cuidada? Con gestos, simplemente para mantener el contacto y para que vean que realmente pues, pensamos en ellos todos los días de nuestro trabajo, ¿no? Reciben un adelanto para socios unas horas antes, 8 o 10 horas antes, la noche anterior, de que salgan los temas principales que estamos preparando de periodismo de investigación, o contenidos especiales, o la opinión más potente, se lo mandamos al correo electrónico a las 8, 8 y media, 9, 9 y media de la noche.
¿Alguien pagaría solo por eso? Yo creo que no. Yo no pagaría por recibir 8 horas antes una noticia que va a estar publicada 8 horas después, pero es un gesto. Los invitamos a eventos y encuentros con la redacción periódicamente. Centralismo mata, lo siento. Es verdad que más en Madrid que en otros sitios, pero intentamos corregir ese fenómeno. Eso también es otro gesto. Y la gente viene, comparte contigo, se desahoga políticamente o tiene dudas sobre el proyecto y te mete el dedo en las llagas y tú te tienes que explicar. Es muy interesante desde el punto de vista del feedback. También les mandamos a casa la revista de manera gratuita. ¿Alguien pagaría 50 euros al año por tener una revista? Pues probablemente no, porque para eso en el kiosco vale 5. Pero, oye, el hecho de estar metido dentro de una dinámica donde el medio al que tú estás ayudando no se olvida de ti y no te usa contra nada, sino que realmente intenta cuidarte, es importante. Bueno, y una serie de cosas que vamos haciendo con los socios que son más materiales, que yo confío un poco menos en ellas, ¿no? De promociones, de entradas del teatro, ese tipo de cosas que yo creo que todavía tenemos que afinar porque no me acaba de convencer el intercambio material, pero que luego funciona porque la gente quiere ir al teatro. Entonces, bien. Bueno. Y ahí desarrollamos toda una estrategia también de captación de socios que tiene que ver con ese mundo, ¿no? Y nos ayuda. Y luego está la parte de la publicidad, que indudablemente tiene que ser muy importante para hacer un medio de comunicación pues que va a marcar agenda, que necesita tener unos recursos económicos periódicos. La cosa es no depender ni desde el punto de vista de la propiedad, ni tampoco desde el punto de vista de qué porcentaje del anunciante supone un único anunciante, ¿no? Qué porcentaje de toda la publicidad supone un único anunciante, que yo creo que ahí sí hay muchísima más dependencia, ¿no? Pero, vamos, te pongo 2 ejemplos clarísimos. El Corte Inglés se anuncia en el diario.es y Bankia se anuncia en el diario.es. Y probablemente pues hemos publicado en el último año 2 de las noticias que más daño, aun siendo pura información, le han hecho a ambas empresas, ¿no? Una sobre un informe de la CNMV al que tuvimos acceso que desglosaba perfectamente cómo la venta de preferentes había sido una estafa, y otra, pues una cosa que se le había olvidado a la mayoría, a todos los medios de comunicación a la hora de hacer la biografía sobre el nuevo gran director general del Corte Inglés, y es que había sido 3 veces candidato electoral en Falange Española, ¿no? Se le había olvidado, ¿qué queréis? Yo qué sé, las cosas pasan, ¿no? Uno empieza a hacer una biografía y cuenta que el tío se ha criado en el Corte Inglés vendiendo ropa y que ha ido escalando a través de todos los escalafones de la empresa y que le gusta jugar a tal cosa y que le gusta reírse con sus amigos, y se te olvida que ha sido 3 veces candidato de Falange Española. Pues son cosas, olvidos. Bueno, ese tipo de cosas solo las podemos publicar porque hay un blindaje por parte de los socios, porque yo no le puedo o sea, yo no puedo hacer como que ese tipo de cosas no pasan, porque el socio lo nota y me lo señala y me dice, oye, ¿tú por qué no estás hablando de esto, no? Oye, ¿por qué veo esto en Twitter y tú, que también lo has visto, no lo sacas? ¿Dijo algo el Corte Inglés? Sí, claro, evidentemente, como cualquier gabinete de prensa. Es decir, tú publicas un tortazo a alguien, o sea, publicas una noticia que supone un daño para alguien del 15M y también te llaman. Es decir, te llama todo el mundo, ¿no? Y la cosa está en hasta qué punto tú seas sensible a la autocensura, o hasta qué punto realmente ellos sean capaces de decirte, pues no te doy más publicidad. Bueno, pues si esa publicidad depende un 2% de tus ingresos y es solo una parte pequeña del dinero que recibe publicidad, pues ahí, pues muy bien, ¿no? Y afortunadamente, además, también es una cuestión de sensibilidades personales, pues las personas que formamos parte del equipo que dirigimos la información del diario.es somos especialmente duros de roer para estas cosas. Entonces, bueno, pues eso también se nota, ¿no? Y esperemos que ese brillo pues no dure durante mucho tiempo. Pero si la gente, es imposible. Es decir, yo realmente estoy convencido de que o sea, yo estoy en contra de las heroicidades. No creo que esto deba funcionar porque alguien sea especialmente duro contra las presiones, ¿no? Porque aquel día se puso de pie y dijo, no pienso publicar esto, ¿no? Y es la leyenda que recorre las redacciones de aquella persona que se negó a doblegarse un día concreto para hacer tal, y que eso marcó un antes y un después. Bueno, eso está muy bien, pero lo que hay que crear son estructuras de contenido y de trabajo que hagan que eso no pase, para que no haya que ser un héroe todos los días de tu vida como periodista, sino que las cosas lleven un orden y que conduzcan hacia ahí, ¿no? Yo creo que por ahí es importante. Molt bé.
No sé si he explicado todo lo que me has preguntado, pero creo que más. Sí, os he hecho una cosa que un entrevistador jamás debe hacer, que es hacer muchas preguntas seguidas, ¿no? Pero bueno, era para a mí me ha ayudado para empaquetarlo todo. Daros la libertad de hacerlos. Yo creo que es interesante, ahora Jesús continúa en la misma línea, ver cómo la viabilidad del oficio pasa por una reflexión de tipo casi ético, ¿no? Sobre qué espera la sociedad sobre el periodismo, y que eso también nos da la clave de la viabilidad del propio periodismo. No sé, Jesús, en vuestro caso en Infolibre, si también habéis hecho esta reflexión, seguramente. Claro, es que va absolutamente ligado, ¿no? Lo que decíamos al principio, que si no se consigue recuperar la credibilidad para lo que haces, es imposible que lo que haces funcione y que resulte útil a la sociedad, ¿no? Así que la primera reflexión en nuestro caso también partía de ahí, ¿no? Éramos un núcleo de periodistas, un grupo de periodistas, unos procedentes de Público y otros de otros medios. Coincidió con varios seres también en el diario El País, en RTVE, con el cambio de gobierno, y hubo salidas de profesionales reconocidos que también colaboraron en esta reflexión. Y lo que hicimos fue lo siguiente, es decir, yo no conozco ningún medio en el mundo que no se autocalifique de independiente. Todos lo hacen. El problema es demostrar desde la base, desde el minuto uno, del modelo que uno escoge, que efectivamente eres independiente. Y luego harás bien o mal o regular tu trabajo, o provocará más o menos consecuencias, debate, etcétera. Porque uno piensa que además la información, la utilidad que tiene si consigue en la sociedad generar debate y provocar consecuencias que favorezcan a la gente, ¿no? Entonces, sobre esa reflexión, dijimos, ¿qué tiene que tener un nuevo medio para realmente trabajar con independencia y hacer periodismo? Primero, sabemos que no podía ser generalista. Infolibre no es un medio generalista. Intenta, y creemos además que en este escenario en el que ya estamos desde hace años, de las nuevas herramientas e instrumentos digitales, tienes que aportar lo que crees que merece la pena aportar y que puedes tener capacidad de aportarlo. Decía un profesor americano, haz lo que sabes mejor hacer y lo demás enlázalo. Es decir, lo demás complétalo, utiliza las herramientas para mejorar la calidad de lo que haces. Bueno, sobre esa reflexión nos fijamos en modelos por ahí fuera y vimos que había un medio en Francia que se llama Mediapart, un diario digital, que llevaba en ese momento 3 años y medio, casi 4 años funcionando, y ya era rentable y estaba formado además y era propiedad de un grupo de periodistas que se habían unido de distintos medios, procedían de Le Monde, de Liberación, de distintos medios franceses. Y es un medio exclusivamente de pago en Internet. Y lo que reivindica es el periodismo de investigación, política y sobre los poderes económicos y financieros, fundamentalmente. Bueno, a nosotros nos parecía que era un modelo que para empezar merecía la pena conocer, y eso fue lo primero que hicimos, ver Mediapart, contactar con ellos, sentarnos largamente y ver además y tener en cuenta las diferencias entre lo que es Francia, lo que es España, y la convicción de que todo esto que estamos viviendo es una especie de experimento permanente, ¿no? Y lo único que no se puede hacer es pues quedarse mirando a lo que pasa, ¿no? Hay que probar cosas. Y esta nos parecía que cumplía, para empezar, los principios que más claros teníamos este grupo de periodistas. Vamos a ver si podemos hacerlo de forma que no cometamos los errores que hemos cometido o que hemos visto cometer en las empresas por las que hemos pasado. Y en ese sentido, la fórmula empresarial consiste en que el capital principal lo ponemos entre los periodistas que formamos ese primer núcleo, Mediapart, que son periodistas también, y dicen, nos parece que el modelo que hacéis, aunque no es el mismo, ahora explicaré cuál es, nos parece que tiene interés probarlo también como nosotros hemos probado el nuestro, y convencemos también a un pequeño editor, Daniel Fernández de Dasa, para que él nuclee otros pequeños inversores que cumplan también otro ingrediente fundamental, que es que en ningún caso pueden superar el accionariado que nosotros, los periodistas españoles y franceses, ponemos, y además se firma un pacto de socios en el que se acepta que siempre las decisiones editoriales y de redacción las tomen los periodistas, las tomemos nosotros. Sobre esa base, además, añadimos un ingrediente más a lo que es el modelo empresarial. Lo tiene Mediapart y nosotros lo hemos puesto en marcha aquí también. La Sociedad de Amigos de Infolibre.
¿En qué consiste esto? Pues en que desde la sociedad civil, desde ámbitos de la universidad, la cultura, el cine, la música, la investigación, se pone en marcha pues una vía de participar también en el medio como propietarios del medio. Es decir, quien quiere invierte también en Infolibre, participa desde 400 euros hasta un límite que no signifique que te conviertes en pequeño inversor, y también tienen su representación en el Consejo de Administración, que lo formamos los periodistas de aquí, los de Mediapart, Daniel Fernández y la Sociedad de Amigos. Ahí, pues es verdad que hemos recibido el apoyo de una serie de gente reconocida en sus ámbitos que ha dicho, pues merece la pena apoyar desde la sociedad civil una experiencia, un medio que pretende de verdad ejercer la independencia. Y ahí están pues desde Pedro Almodóvar o Joaquín Sabina o Almudena Grandes o gente así, ¿no? Y estamos absolutamente agradecidos a que lo estén, porque obviamente también sirve para dar a conocer esto y que la gente diga, hombre, pues si están estos voy a ver en qué consiste, ¿no? Bueno, esa es la estructura empresarial que desde el primer momento creemos que garantiza la independencia. No hemos sido un modelo exclusivamente de pago, como lo es Mediapart. ¿Por qué? Porque sabemos que, primero, en España no existe la misma cultura del pago por Internet y del valor de la información o de la cultura, incluido el cine, como se puede ver en la propia legislación del cine, que hay en España. Pero además, porque las necesidades financieras para ir a un modelo exclusivamente de pago serían enormes. Es decir, lo que ha necesitado Mediapart para llegar al punto de equilibrio, nosotros no lo podíamos conseguir ni soñando, ¿verdad? Entonces vamos a un modelo mixto, que apuesta, y el objetivo es terminar teniendo el mayor porcentaje posible de información propia, de apuestas propias, de lo que creemos que es esa aportación cualitativa de información o de periodismo de investigación, va encerrado para socios. Y lo que es la agenda común, los temas que creemos que están en cualquier otro medio, de los campos que cubrimos, que no cubrimos todos, van en abierto. Es decir, lo que es, digamos, el teletipo, para entendernos, o los temas que son previsibles y que hay que contar, no los cerramos. Donde hacemos el intento de aportar datos propios que otros medios o no los dan o no pueden llegar a ellos o están condicionados para darlos, es donde hacemos nuestra apuesta, ¿no? A partir de ahí hacemos una reflexión también de qué atractivos puedes dar para que alguien decida que esa información tiene un valor y hacerse socio de un medio merece la pena. Y entonces, como no estamos empeñados en asistir al funeral del papel, que todo el mundo da por muerto, pero está la alegría y la precipitación con la que todo el mundo lo entierra, que dijimos, bueno, a ver, esto ha pasado más veces en la historia, ¿no? Es evidente que el papel cae y que el empleo de los nuevos instrumentos digitales se come esa función. Pero pasa lo mismo con la materia prima que nos pasa a los periodistas con la revolución digital. Lo que cambia es nuestra función. El periodista hoy no puede hacer la misma función que hacía o que hacíamos hace 15 o 20 años. Las nuevas herramientas obligan a actuar de otra manera. Hay que hacer periodismo también en las redes. También hay que tener la capacidad e emplear los instrumentos y los principios del periodismo para actuar con las nuevas herramientas. La función ya no es la misma, porque la noticia, el testimonio de la noticia, ya te lo da. Cualquier ciudadano que esté presente te lo va a dar. Hoy cualquiera puede aportar con toda libertad datos y opiniones a las redes, a Internet, etcétera, a los blogs, y siempre hay blogs especializados muchísimo mejores que cualquier medio que podamos hacer los periodistas. Pero sí tenemos la posibilidad y hasta la obligación de ejercer el periodismo con esas nuevas herramientas. Bueno, lo que decidimos es que una de las cosas que podíamos ofrecer a los lectores para hacerse socios de Infolibre era un mensual en papel, que se llama Tinta Libre, que no tiene nada que ver en contenidos con lo que es Infolibre, que es periodismo de investigación fundamentalmente. Tinta Libre es para lectura reposada, puede tener un tema cada mes de investigación y de retrato, digamos, de personajes del poder.
el mes pasado, sin ir más lejos, el personaje al que dedicábamos 10 o 12 páginas era Isidro Fainé, que no se frecuenta mucho en los medios y que son muy sensibles a la hora de ver que aparecen como protagonistas de un medio y se cuenta quiénes son, de dónde vienen, a dónde van o lo que están haciendo. Esos retratos del poder a veces tienen consecuencias, ¿no? O ayudan a que tengan consecuencias. La primera portada de Tinta Libre fue el presidente de Iberia, y lo que se contaba es cómo por segunda vez en unos años era el mismo ejecutivo que ya había entregado a manos privadas y a una empresa británica, 2 empresas públicas. Primero fue Tabacalera, luego fue Iberia, cómo se ha ido deteriorando, vaciando, etcétera, y al final está en manos ajenas. Ese retrato, bueno, alguna aportación ha tenido al hecho de que el 1 de enero dejará de ser presidente de Iberia y el deterioro ha sido tal y la acumulación de datos ha sido tal que yo creo que ha provocado también ese cambio, aunque no las manos en las que está la empresa, ¿no? Tinta Libre funciona como una ligazón más con el proyecto Infolibre. Los socios reciben en su casa, los que quieren ir a la tarifa anual que incluye Tinta Libre, lo reciben a domicilio, y quienes no pueden encontrarlo también en los principales kioscos, ¿no? Pero es de lectura, intentamos, de calidad. Tenemos acuerdos con cabeceras latinoamericanas que yo creo que están reflejando la mejor crónica periodística ahora mismo. Las firmas, a mi juicio, de más calidad, las tienen esas cabeceras latinoamericanas, además muy novedosas, ¿no? Cabeceras digitales y que también hacen plataformas en papel. Bueno, con esos ingredientes añadimos también cada noche una portada, lo que sería la portada que nosotros haríamos con nuestros propios temas, se la enviamos a los socios de Infolibre. Y la reciben en su email cada noche, la apuesta informativa que con los contenidos que nosotros consideramos que son nuestra aportación o que pueden serlo, lo reciben en su ordenador, en su tableta o en su iPhone, en su móvil, ¿no? Bueno, lo que establecemos es ligazones con los socios para crear una comunidad. El Club Infolibre sirve dentro de la home de Infolibre para que permanentemente los socios puedan opinar, debatir, chatear con la propia redacción y proponer cosas o corregirlas. Es decir, lo que hace no tantos años era uno de esos ejemplos de la posición de soberbia que antes apuntaba de los medios y que yo creo que ha contribuido también a ese descrédito, bueno, ahora es que no tiene sentido esperar a que alguien intente rectificar algo y la jerarquía del medio decida si se publica o no una carta al director explicando o corrigiendo no sé qué. Esto ahora es un diálogo permanente y cada cosa que hacemos tiene una respuesta inmediata y siempre hay alguien que de un determinado tema aporta o datos interesantes o corrige los que se han dado, ¿no? Y este diálogo permanente tiene una esfera, digamos, especial con quienes son parte del medio porque son socios del medio y porque le dan valor a ese periodismo que intentamos hacer. Bueno, en ese camino estamos. Las cifras en las que estamos, llevamos 7 meses, hemos superado los 2.500 socios y aspiramos a que a finales de 2015 podamos llegar al punto de equilibrio en este sentido, ¿no? Es decir, no aspiramos a los 80.000 socios que tiene, por ejemplo, Mediapart. No necesitamos llegar a eso en 2 años para que este modelo pueda sobrevivir. El problema es llegar a ese punto de equilibrio y resistir 3 años con una financiación que es la que podemos conseguir sin préstamos bancarios y sin que ninguna gran empresa te enchufe la financiación que necesitas y por lo tanto se pueda sentir o dueña o condicionante de lo que hagas, ¿no? No hay préstamos, vivimos de eso y aspiramos a vivir de los socios. La parte que va en abierto admite publicidad convencional. Lo lleva una comercializadora ajena a Infolibre, una de las que llevan la publicidad en Internet, y anualmente, que es nuestro compromiso, haremos también públicas todos los datos, todas nuestras cuentas de ingresos. ¿Cuál es nuestra aspiración y el modelo de negocio? Que el 75% de los ingresos sean los socios y un 25% sean ingresos comerciales. Por otra razón, porque el desarrollo de cómo van los ingresos comerciales en Internet
desde luego no demuestra, y de momento no hay visos de que sea de otra forma, los ingresos convencionales no dan para sostener una redacción periodística, por lo menos de este ámbito. Somos 13 periodistas, 6 becarios, a los que pagamos modestamente, y 2 personas que llevan administración y socios. Esa es la plantilla. Digo que los ingresos convencionales no parece que sea fácil que como principal fuente de ingresos pueda sostener un medio periodístico. Y luego lo que sí ocurre en este país es que en un alto porcentaje de cabeceras digitales lo que existe es los llamados acuerdos opacos con grandes empresas o bancos que consisten en que ponen una cantidad que supuestamente responde a la publicidad convencional, pero que realmente, si fuera por tarifa, nunca supondrían esos ingresos. Lo que se compra de esa manera, y luego ya está en la capacidad del medio o en la decisión de resistir o de verse más influido o menos, lo que intentan comprar o condicionar es la relación con ese medio. ¿Qué pretendemos? Hacer periodismo, insisto, recuperar lo que es el periodismo, pero no desde una posición que era la que podíamos aspirar desde que empezamos en la facultad hace X años, ¿no? Sino teniendo en cuenta la realidad, que es lo que ha pasado en los medios, que es que hemos estado o han estado más cerca de los poderes que de la gente. Y con todos los instrumentos que ahora hay al alcance de cualquiera, se pueden intentar cosas, se pueden hacer medios que al menos permitan seguir haciendo periodismo, con esos condicionantes y con esas penurias, como se quiera llamar, pero con toda la dignidad posible de hacer algo que democráticamente se necesita, que es indispensable para que las cosas funcionen y para reivindicar lo que hacemos, ¿no? Estamos hasta ahora muy satisfechos de lo conseguido, preocupados porque lo que pretendemos sabemos que es difícil, es un camino muy lento, y es verdad que convencer a la gente de que gastarse al mes lo que se gasta en un café en el Starbucks por ser socio de un medio de estos merece la pena, porque va en ello no solo la profesión del periodismo, sino el compromiso democrático con lo que es nuestra función, pues esto yo creo que es una labor lenta, pero que merece la pena. De verdad, yo en eso quiero transmitiros algún optimismo, porque queréis dedicaros a esto, y yo creo que es posible hacerlo, de verdad. Bueno, creo que habéis contestado ampliamente y de forma detallada, pero probablemente los que nos están escuchando aquí, que son estudiantes de la facultad, la principal pregunta que tienen es: este periodismo probablemente es en el que creemos, pero vamos a poder vivir de él, porque es verdad que el oficio está mal, que las oportunidades comunicativas están mejor que nunca. Hay muchos autores, el último Lluís Bassets, que decía que vivimos el mejor momento para el periodismo de toda la historia, pese a que profesionalmente como oficio quizás es el peor momento, ¿no? Y en esta paradoja en la que nos movemos, quizás la pregunta por la vocación es oportuna, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la vocación? ¿De qué manera podemos empezar a trabajar? ¿Hay realmente salida profesional? ¿Creéis vosotros desde dentro? Estáis precisamente montando 2 plataformas de este tipo, ¿no? Después, en el evento de Facebook, algunos compañeros, unos estudiantes, preguntaban cosas literalmente concretas, ¿no? A ver, yo tengo 30 años y conservo la vocación y la convicción de que tenemos muchas cosas que hacer. O sea, que realmente esta profesión está muy viva. El problema que creo que estamos tardando demasiado tiempo en comprender por qué no funciona. Bueno, en asumir por qué no funciona, porque creo que más o menos lo tenemos claro. Y, por otro lado, saber cuál va a ser nuestro trabajo a partir de ahora, ¿no? O sea, el esquema ha cambiado muchísimo. Los periodistas hemos dejado de trabajar gestionando la escasez. Es decir, antes, pues, yo sé algo, vosotros no lo sabéis, así que me pagáis y os lo cuento. O alguien me paga y os lo cuento. Y ahora pasamos a gestionar la abundancia. Todos estáis hablando permanentemente, diciendo vuestra verdad en público, comunicándoos directamente entre vosotros, y mi trabajo es zambullirme en esta comunidad, ir viendo qué se dice, sin aspirar a llegar a todos los rincones de la sala, y subirme aquí y decir: mira, yo de lo que yo entiendo, de lo que yo domino, creo que está pasando en esta sala esto, esto y esto. Y en ese momento vosotros
La sala te dice, no, pues eso no es verdad, porque yo tengo aquí esta prueba de que eso no es así. Esa prueba se reincorpora al flujo, de manera que ya las noticias no son productos, sino flujos. Nuestro trabajo ya no es una gota de algo en medio de la nada, sino una construcción colectiva dada con una forma profesional, es decir, dada forma profesionalmente, para que todo el mundo pueda verla, porque el único que tiene 8 horas al día para estar paseándose por la sala y escuchando a gente y aguantando presiones y teniendo recursos económicos para poder resistir esas presiones, pues es el periodista o cualquier otra persona que se dedique 8 horas a hacer eso. Por tanto, el trabajo es que no tiene nada que ver. Es decir, en un entorno digital, desde luego, el flujo que suponen las redes sociales de información, no ya por la inmediatez, porque la radio ha sido inmediata de toda la vida y ha sido periodismo. Ha sido hasta improvisada. Y nadie duda de que cuando Iñaki Gabilondo improvisaba, hacía periodismo. Pero ese flujo, esa tensión permanente que existe en redes sociales con información de muchísima profundidad, no es verdad que sea superficial, te obliga a hacer más de comisario de la actualidad que vanguardia de determinadas cosas, ¿no? Contra esto siempre el discurso es, bueno, y el periodismo de investigación. Es que el periodismo de investigación en los medios de comunicación, ¿qué porcentaje era? Es decir, que estamos justificando con el periodismo de investigación toda una industria que no se dedicaba al periodismo de investigación. Entonces, el periodismo de investigación es necesario, hay que hacerlo, hay que profundizar en él y hay que financiarlo. Por supuesto que sí. Pero, a ver, todos conocéis a gente que se dedica ya al periodismo, si alguno no ha hecho ya prácticas en algún medio y ha visto que periodismo de investigación, ¿cuánto? Muy poco. Luego no maquillemos de periodismo de investigación lo que en realidad es una pérdida de valor total de lo que hacemos. Y para recuperar ese valor, lo único que podemos hacer, y yo creo que además que tenemos mucho que decir ahí, es pues ser eso, intermediarios en una sociedad desintermediada. ¿Cómo se hace eso? Pues estando mucho más cerca de la gente, mucho más conectado de lo que la gente dice e intentando cortocircuitar aquellas comunicaciones que no sean honestas. Es decir, si tú tienes una empresa que se llama Apple y estás comunicándote directamente con tus consumidores, diciéndole que tu producto es maravilloso, dentro de esta sala se produce una euforia colectiva brutal con tu último producto porque es maravilloso, porque tú eres mejor que nadie comunicándote directamente con tu audiencia, tú como medio de comunicación tienes dos opciones. Sumarte a la euforia, no estás haciendo periodismo, y decir qué bonito es el iPad, qué bonito es el iPad, qué bonito es el iPad, porque eso da tráfico, porque eso da audiencia, porque eso hace que te sientas dentro de una ola, o cortocircuitar. Es decir, cuidado, yo siento fastidiar la fiesta, pero lo que este señor está diciendo sobre el iPad puede que no sea verdad por esto, aunque es verdad que esto y esto. Y eso es lo que tendrá valor para la gente en pleno ataque de euforia. No tiene valor que tú te sumes a la euforia. Tiene tráfico, tiene audiencia, pero no tiene valor. Por tanto, una manera de recuperar el valor es, con este ejemplo tan poco político, creo que se entiende que una de las fórmulas que tenemos es hacer otro tipo de trabajo, bastante desagradable a veces, porque cuando tú le cortas el punto a la gente te dice, corta rollo. Es decir, estás cerca de la gente y a la vez eres una china en el zapato de comunidades o de nodos de poder, o de nodos políticos, empresariales, de poder, que ya no te usan o no deberían usarte como correa de transmisión, sino que te deberían tener cierto respeto porque eres el único que puedes fastidiar la fiesta. Pero no creer que la gente depende de nosotros para comunicarse entre sí. Ni siquiera que deba depender de nosotros para comunicarse entre sí. Es decir, el monopolio de la palabra es malo, no es bueno. Que la gente se comunique entre sí y que haga lobby, y que haga política, que haga sociedad y que construya cosas entre sí, pues es bueno, no puede ser malo. Aunque puede derivar en consecuencias malas, y ahí es donde tiene que estar el periodista, para intentar contener lo que, desde el punto de vista de la ética, consideremos que puedan ser aberraciones. Simplemente. Por eso nosotros además tenemos dentro de la propia estructura, no ya empresarial, sino del modelo de medio que hacemos, nosotros nos definimos como el diario.es es un medio abierto, en el sentido de que dentro del diario.es se asoman comunidades de intereses en formatos que hasta ahora no eran frecuentes en los medios de comunicación. Me explico. Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Ayuda en Acción, Intermon Oxfam, ACNUR, por ejemplo, tienen blogs dentro del diario.es.
Ah, tienen un blog. Bueno, es más que eso. Es decir, nosotros estamos diciendo a la Amnistía Internacional, yo comparto contigo unos valores. No voy a estar de acuerdo contigo al 100% siempre, porque eso sería propaganda absurda. Pero en vez de que tú me mandes la nota de prensa, yo te la repique y haga como que esto es como súper periodístico, ¿no? Porque hago así, pongo un titular, me lo firmo el diario.es y lo reboto a toda mi audiencia. Eso es poco periodístico, por mucho que sea Amnistía Internacional. Es poco periodístico. En vez de hacer eso, vamos a otro modelo, mucho más transparente y mucho más sincero, que es Amnistía Internacional. Toma, las llaves de tu casa dentro del bloque del diario.es. Aquí tienes a la audiencia, tú eres Amnistía Internacional. La gente sabe perfectamente que quien se dirige a ellos es Amnistía Internacional. Si yo veo un cortocircuito, te lo cortaré. Pero la relación, mientras sea transparente, será libre. Por lo tanto, la construcción de contenidos de grandes fotoperiodistas que publican con Amnistía Internacional, haciendo grandes galerías fotoperiodísticas, quien la comunica al público del diario.es es Amnistía Internacional, con su logo claramente allí puesto, de manera absolutamente transparente. Cedemos la palabra a gente que tiene cosas que decir. Evidentemente, eso no representa un formato periodístico puro. No, pero sí creemos que construye un ecosistema periodístico mucho más honesto y mucho más sano. Y lo mismo podemos hacer pues, con otros medios de comunicación a los que republicamos, porque además tenemos licencia Creative Commons, y además la más abierta de todas, de manera que formamos parte de un anillo, como se llamaba antes, un circuito de medios de comunicación en Creative Commons, de manera que yo puedo republicar a Materia Ciencia me puede republicar a mí, y no me esfuerzo en hacer ciencia en el diario.es porque ya hay un medio al que puedo republicar o al que puedo difundir a través de redes sociales, perdón, la gripe, al que puedo republicar a través de redes sociales que lo hace mejor que yo. Por tanto, no voy a entrar en esa competencia, ¿no? O con Kingimbali, que es un medio especializado en información africana, no estereotipada, con sus luces y sus sombras, hecho con gente de allí y desde allí. Y republicamos Kingimbali. ¿Para qué voy yo a gastar recursos con esta soberbia de tenemos que hacerlo todo para buscar colaboradores en África si hay un medio de comunicación que tiene su propio modelo de sostenibilidad, es decir, no depende de mí para esa sostenibilidad, con lo que podemos llegar a un acuerdo de compartir contenidos gracias a la licencia que tenemos? O sea, ese tipo de cosas, que algunas salen bien, otras salen mal, unas salen mejor, otras salen peor, yo creo que retroalimenta muchísimo eso, un ecosistema nuevo de circulación de la información, es decir, un ecosistema nuevo de la circulación de los contenidos, ¿no? Y ahí somos muy abiertos y damos esa llave, siempre desde el punto de vista de la transparencia, damos la llave a gente con la que compartimos valores. Los becarios se arregla fácil. Antes, la cuenta que he hecho de la gente que trabaja en el diario.es, no he metido a 2 becarios. Tenemos 4 y cobran 300 euros, la seguridad social la pagamos nosotros y ya está. 4 personas que están allí con nosotros haciendo sus 5 horas, que es lo que marca su convenio. Y además, todo muy en orden. Hay días que hay que echarlos con un palo porque se quieren quedar allí todo el día, porque la verdad es que es un sitio muy chulo para estar, pero todo bastante bien. Muchas gracias, Juanlu. Jesús, una última intervención y abrimos las preguntas al público. Sí, yo ni recuerdo la pregunta. Sí, la pregunta era sobre la vocación y la viabilidad de las esperanzas. Estaba pensando en la pregunta principal, ¿no?, de la charla, que era lo de en qué medios trabajaremos, ¿no? Por lo tanto, trabajaréis, entiendo, ¿no? Y en esto yo creo que además hay debates que yo creo que siguen siendo recurrentes, pero que la realidad ya los tiene superados, ¿no? Cada vez que se plantea lo del periodismo ciudadano o el periodismo tradicional, de todo esto, si es que la realidad ya lo tiene superado. Es decir, Internet es abierto, hay blogs de cualquiera, en cualquier especialidad, que han levantado ya noticias mucho antes que los medios tradicionales con todos sus equipos de investigación, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que ya merece la pena dar pasos adelante sobre esos debates. Yo solo hay una reflexión que sí me parece importante desde el punto de vista del periodista y desde el punto de vista de la sociedad en la que estamos y de la democracia que queremos construir. La especialización, que es la única forma, yo creo, que en este mundo en el que ya estamos, insisto, no es cuestión de debatir si existe o no existe, y las relaciones entre unos y otros, ya existe. Lo importante es qué podemos aportar y qué significado puede tener eso en ese sentido. Cuando lo que estamos viviendo, por ejemplo, desde mi punto de vista,
es un desmantelamiento de los mejores logros conseguidos por una sociedad que ha evolucionado durante décadas, yo creo que una de las funciones en las que se puede especializar un grupo de periodistas es el poder investigar y denunciar, con la colaboración de sus propios lectores, socios y especialistas que tienen sus blogs y tienen otras herramientas que aportar, tienen que intentar sacar lo que a los poderes no les interesa que salga. Y esto sigue siendo fundamental. No es que sea un discurso de los orígenes del periodismo, es que es tan importante como lo ha sido siempre. Solo que además estamos viviendo una etapa en la que está ocurriendo eso. El primer tema de investigación por el que apostamos en Infolibre fue intentar saber quiénes son los propietarios de los grupos empresariales que se quedan con la gestión de la sanidad privada en Madrid. Y al final encontramos la pista en las Islas Caimán, porque no hay forma de saber con nombre y apellidos quiénes están detrás de los que componen el consejo del grupo determinado de empresas, ¿no? Y esa investigación, insisto en lo mismo que los ejemplos que puse antes, aporta cuando eso confluye con las otras herramientas que está utilizando la propia sociedad para defenderse de todo eso, que es la calle y son los tribunales. Desde el periodismo también se ayuda a que finalmente los tribunales paralicen determinadas operaciones que son absolutamente impresentables. En este caso, a Infolibre nos pidieron todos los datos de esa investigación desde el tribunal que está llevando esto y han paralizado el concurso que hicieron para la gestión de 6 hospitales. Pongo este ejemplo porque yo creo que más allá de la realidad en la que estamos, que conlleva los blogs, el periodismo social, la aportación de los lectores directa e inmediata constantemente, la transparencia de los medios, todos esos ingredientes, yo creo que eso ya está ahí, es que es imprescindible, porque sin todo eso no merece la pena salir e intentarlo, porque la gente ya eso es lo mínimo que espera, ¿no? A partir de ahí, yo creo que es importantísimo que logremos, cada uno en su especialidad y en su modelo y en su formato, porque en esto, insisto, yo creo que no hay ninguna ciencia ya demostrada, lo único que tenemos demostrado son los errores ya vividos, pues creo que es fundamental apostar por esto, por estos caminos, ¿no? Que tienen una consecuencia y tienen una utilidad para la gente, ¿no? Esto es simplemente lo que intentamos desde Infolibre, Tinta Libre y demás, con esos ingredientes, que podrían ser otros, pero que, insisto, con una realidad que ya es la que es. Ya tiene todo el mundo las herramientas para aportar lo que quiera. Y por último, un factor más. Creo que sí hay un adversario de todo esto, de lo que es el periodismo en el sentido que estamos comentando, que es la cultura del entretenimiento banal. No tengo yo nada, ni mucho menos, no me miréis como si fuera un coñazo, porque no pretendo. El entretenimiento es absolutamente saludable. El problema es que nos hemos dejado convencer de algunas cosas. De que comunicación es igual a periodismo, por ejemplo, y es una falsedad. No es exactamente lo mismo, ni mucho menos. Y segundo, que Internet equivale a gratuidad. Y no es tampoco exactamente lo mismo. La asunción de todo eso nos ha llevado a algunos errores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, lo de que alguien pretenda cobrar al día siguiente por la información que ha dado el día anterior, ¿no? Esto es algo que, pensado a posteriori, pero ¿a quién se le ocurrió semejante disparate? Bueno, pues esto durante años ha ocurrido y sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Bueno, pues cosas que ya son la realidad y que una vez que se asumen, lo que hay que hacer es contar con ella. Sí que creo que merece la pena pelear para convencer a la gente de que es perfectamente lícito el entretenimiento, pero es absolutamente necesario reivindicar la buena información para que las cosas funcionen, para que quienes están interesados en quitarnos hoy y de cara a mañana a las siguientes generaciones, en quitarnos lo que ha sido una serie de conquistas que tienen mucho valor y que solo lo notamos cuando lo perdemos, para eso es fundamental una buena y una libre información. Y esto no es teoría, sino que es que tenemos que convencer a la gente de que es una reivindicación ciudadana y nosotros somos simplemente instrumentos de eso. Desde la humildad de ser exclusivamente eso, tenemos que conseguir convencer de que eso tiene un valor
Tiene un valor, aparte de todos los demás factores y de aportaciones que hay que recoger, que hay que visibilizar, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que cumplir esa función. Bueno, pues muchas gracias por las aportaciones. Podríamos seguir y han quedado temas en el tintero, pero mejor que abramos media hora de debate, porque ellos también tienen que coger un tren de vuelta a Madrid no muy tarde, así que tenemos hora de finalización a las 2 en punto. Yo me quedo una cerveza si queréis. Es que no tengo tren. Bueno, excepto Juanlu, que se va a quedar. Bien, con toda libertad, levantad la mano y igual os acercamos un micrófono. Lo tiene Yanira. Buenos días. Yo tengo un tema para Juan Luis y otro para Jesús. El tema de Juan Luis es el siguiente. Yo llevo 3 años colaborando con algunos medios de comunicación, con artículos de sociedad, columnas de opinión y relatos cortos de cualquier género. Y en esos 3 años no he visto ni un céntimo. Yo me pregunto, si los medios de comunicación no cuidan a los periodistas, ¿qué futuro tenemos? Y el tema para Jesús es que he preguntado a muchos estudiantes de primero de periodismo si sabían lo que es el nuevo periodismo y ninguno me ha sabido contestar. Me gustaría si podía explicar un poco el concepto de nuevo periodismo. La primera, me preocupa que me preguntes así como directamente, como si yo hubiera propuesto algo en contra de cuidar a los periodistas. Nosotros pagamos a nuestros colaboradores, a todos, y eso no hay duda. Es decir, yo he sido freelance durante un tiempo, he montado un medio con muchas dificultades económicas, las he sufrido y he visto lo que pasaba a mi alrededor con gente que las sufría peor que yo porque tenía menos capacidad de dar salto a otro sitio o de tener incluso paro porque eran freelance, o gente que está como freelance en otras partes del mundo donde sencillamente si no reciben dinero por pieza pues se tienen que volver o depender de su mujer o de su marido para poder seguir haciendo de corresponsal de guerra. Luego todos aplaudimos, por eso digo que lo de los heroísmos no mola, porque luego vienen aquí y dan charlas en las facultades y no cuentan, algunos no cuentan cuáles son sus condiciones reales de vida y todos vivimos durante muchos años en la ilusión de que es posible ser ese tipo de periodista y no es posible, es una heroicidad, es una aberración estadística conseguir vivir, sobre todo para los periodistas que escriben, ¿vale? Porque el circuito fotoperiodístico afortunadamente no depende tanto de la lengua a la que hables y pues, gente como Manu Bravo, Maisun, Antonio Pampliega, Edu Ponce, gente que hablando español y comunicándose en español fotografía en cualquier idioma y te hace una portada de New York Times, cuando aquí nadie le paga un duro por una foto, ¿no? Eso forma parte de nuestro día a día, de todos los periodistas o casi todos los periodistas que trabajamos en el diario.es, porque venimos de ahí. O sea que yo no tengo duda, el día que la tenga pues tendré un problemón de la leche y no será buena noticia. Sí, pagamos a los colaboradores. Y si sabéis de alguien que ha escrito en el diario.es y no se le haya pagado, decídmelo, porque hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. Y les señalaremos públicamente por eso, si hace falta, vamos a decir que mal. Otra cosa es que hay gente, pues por ejemplo, si escribe un día el presidente de Greenpeace, pues no le vamos a pagar por eso, porque además está haciendo una cosa que es de parte, ¿no? Pero nuestros periodistas, la gente que escribe en Zona Crítica y en el diario.es, al menos todo lo que depende del trabajo que controlamos en la redacción en Madrid, cobran por su trabajo, y no es para presumir, porque los precios son una mierda en todas partes, pero cobran mayormente por pieza más que algunos otros medios de comunicación. Grandes medios de comunicación pagan por sus piezas, por sus reportajes, que hay cosas que son realmente increíbles. Da vergüenza pagar lo que a veces pagamos y no es justificación mirar al lado y ver que se paga menos, pero se paga menos. Y, bueno, mejoramos también en eso, poco a poco, claro, no se pagan las mismas tarifas de hace un año que ahora y intentaremos mejorar. También es verdad que nosotros tenemos una dependencia, al principio teníamos mucha dependencia de colaboradores porque somos muy pocos, es que pensamos en un medio de comunicación como un gran medio de comunicación y me estoy alargando en esto porque también incide un poco la pregunta que se había quedado colgada un poco antes. Pensamos en un medio de comunicación como si fuera un medio de comunicación y los nuevos medios de comunicación se parecen muy poco
a lo que han sido de toda la vida los medios de comunicación. Es decir, nosotros trabajamos hasta hace 3 meses en una oficina que es de grande como este escenario. O sea, ya. Y ahí estábamos todos. Y eso era el diario.es con 1,5 millones de usuarios únicos al mes, ¿no? Es verdad que luego, y esto no lo he explicado, se me ha pasado, tenemos una estructura de asociación con otros medios de comunicación con los que compartimos tecnología y contenidos, pero que son proyectos aparte. Es decir, Cataluña Plural, no sé si lo conocéis, funciona de manera independiente al diario.es desde el punto de vista de proyecto empresarial, aunque ellos no son una empresa, que creo que son una fundación. Bueno, son una fundación. La manera de operar es diferente. ¿Qué hacemos? Pues pequeños proyectos de este tipo nos asociamos para compartir costes, básicamente, o para intercambiar cosas que nos puedan venir bien a ambos. Nosotros les damos la tecnología, que es muy cara, que nosotros la tenemos muy en el ADN nuestro, le hacemos también una especie de acompañamiento digital, ¿no? de cómo montar un medio de comunicación en la época de las redes sociales, que en algunos casos, pues en algunos sitios se tiene más claro o no. Y así pues estamos asociados con pequeños grupos de periodistas que montan sus pequeños proyectos, también pues, muy parecidos a las estructuras del diario.es, 5 o 6 personas, 3, 4, que montan algo. Pues ha pasado en Valencia, ha pasado en Euskadi, ha pasado aquí, ha pasado en Andalucía. Nos asociamos con otras cabeceras. Algunos de estos proyectos saldrán adelante y funcionarán muy bien, espero que todos salgan maravillosamente. Otros pues no, seguramente pues tengan más dificultades porque no hay una fórmula mágica para todo el mundo, ni todas las comunidades son iguales, en fin, son diferentes. Pero sí, es un aspecto importante. Es decir, cuando entráis en el diario.es y veis ahí Andalucía, Euskadi y tal, eso no responde a la estructura empresarial del proyecto, sino a la cooperación entre diferentes proyectos para sacar algo adelante entre todos, ¿no? Bueno, somos pequeñitos, pero intentamos ser responsables en ese sentido. Y desde luego, yo he sufrido en mis propias carnes que no me paguen por mi trabajo, y es muy desagradable. Y además hace la competencia a la baja a otros compañeros, porque, claro, si a ti no te pagan, pues ¿para qué le vas a encargar un artículo al que sí le pagan, ¿no? Pues sales tú más barato. O sea que mal. Bueno, además, hasta donde yo sé, yo creo que medios nuevos como el diario o Infolibre, lo que podemos pagar por una colaboración está incluso por encima, siendo muy modesto, está por encima de lo que están pagando los medios tradicionales, incluyendo radios, periódicos y tal, ¿no? Pero es verdad que te crea una impotencia permanente, tal como está la profesión, la cantidad de talento y de materia prima desperdiciada por los grandes medios y que ahora mismo harían posibles un montón de cabeceras y un trabajo excelente. Y como partimos del principio, efectivamente, de que el trabajo hay que pagarlo, porque hasta ahí podríamos llegar, es que es impresionante que todavía haya gente en nuestra profesión que le parece correcto esto, pues eso también a la vez te supone una frustración permanente, porque los medios de los que partes y las posibilidades son las que son escasas. No puedes asumir todas las capacidades que pueden llegar, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que hay que seguir reivindicando eso y ejerciéndolo, ¿no? Y luego lo del nuevo periodismo, no sé si me preguntas por el nuevo periodismo en el sentido clásico o por el nuevo periodismo del que se viene hablando ahora, ¿no? O del que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, que al final yo pienso que el nuevo periodismo, si es periodismo, es siempre nuevo periodismo. Porque el periodismo, una de las capacidades que debe tener es precisamente la de adaptarse a las nuevas necesidades que la sociedad está reclamando y está exigiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues fue lo que hicieron nuestros admiradísimos Wolf y Talis y compañía y Capote, etcétera. Pues lo que hicieron fue en ese momento conectar con una realidad que los grandes medios no estaban consiguiendo, y además hacerlo con un estilo literario capaz de enganchar a cualquiera y de transmitirle además unos mensajes y unos compromisos. Es decir, lo que no era ninguno de los referentes, al menos los míos, del nuevo periodismo, era equidistante, neutral, como si pasara por allí. Se implicaban absolutamente en la realidad en la que estaban y la que tenían que transmitir y contar, que no es lo mismo que manipular, obviamente, porque a veces se confunde. Y yo creo que hay que tener un punto de vista. Lo que hay que hacer es ejercerlo honestamente. ¿Sí? Tener la transparencia suficiente para que la gente que llega a Infolibre, a Tinta Libre o al diario sepa a dónde llega, quiénes son los que le cuentan las cosas, cómo, qué punto de vista tiene.
pero a partir de ahí implicarse en la realidad y comprometerse con unos principios, ¿no? Y respecto al nuevo, por decirlo así, además por dar un mensaje de ánimo en ese sentido, porque sinceramente yo lo percibo así, ¿no? Yo creo que toda esta nueva realidad que estamos viviendo, pero nueva, no lo digo porque sea de hoy, sino, insisto, desde hace años, lo que supone es un cambio de función del periodista, ¿no? Y entonces es verdad que hay posibilidades abiertas que reivindican mucho más y que permiten, pues por ejemplo, el periodista que es marca por sí mismo, que puede crear un blog especializado en algo y aportar algo que finalmente funciona. Y si consigues, no entro en cifras, no sé cuántos seguidores y una influencia determinada con eso que aportas y que haces, llegará un momento en que se podrá vivir de ello. Yo espero que sí, que haya muchísimas posibilidades abiertas y de hecho ya están, ya las hay. Y ya hay blogs que cualquiera que se dedique al periodismo tiene que consultar para hablar, no sé, de materia judicial o de materia médica o de cualquier faceta, ¿no? Y hay gente que yo creo que finalmente, o ahora, insisto, ya hay algunos que lo pueden hacer, se podrá vivir de ello profesionalmente también, ¿no? Y esto es la realidad ya, no es que sea nueva, es que está ahí, ¿no? Yo creo que eso abre muchísimas posibilidades. Y estas experiencias que estamos desarrollando cada uno en sus ámbitos, va por el mismo camino, es decir, por abrir nuevos horizontes que lo que hacen es aprovechar las herramientas que tienes al alcance, ¿no? Pero lo más nuevo del periodismo creo que es lo más viejo del periodismo. Es la honestidad y es conectar con la realidad y con la gente, ¿no? Sí, bueno, si hi ha més paraules. Quizás esta recuperación del sujeto es interesante, ¿no? Como periodistas, hemos vivido muchos años en la falacia de la objetividad, en cierta manera. Yo creo que se ha vivido muchos años bajo el paraguas de grandes marcas y cabeceras y tal, y este mundo en el que estamos reivindica mucho más el nombre propio, pero no en el sentido de la fama o del gran conocimiento, de las cifras simplemente, sino de lo que digo, ¿no? De que nos conozcamos más y de que hay la posibilidad de un diálogo permanente, ¿no? Y de tener una referencia con la que conectas o no conectas, o le reprochas lo que quieras reprocharle, ¿no? Hablabas de Talís y hablabas de García Márquez, ¿no? Ir, ver, sentir y contar, ¿no? Y he sido yo que lo cuento. ¿Hay una parábola para allá? ¿Ya había? Hola, buenos días. Quería preguntar que, bueno, actualmente pienso que en la universidad nos enseñan mucho de todo y poco de todo también, porque tocamos las cosas muy por encima. ¿No creéis que realmente para hacer un buen artículo un periodista se tendría que especializar solo en una rama de esa parte? Porque actualmente el periodista tiene que hacer muchas cosas y mucho de todo. ¿No sería mejor que actualmente, para que realmente hubiera credibilidad en la información que aporta una persona, especializarse en eso y no ir consultando solo de experto a experto y expresar solo una vaga cuestión de todo el entorno de un tema? Sí. Sí. O sea, yo la recomendación, humildemente, que haría es buscad al friki que hay en vosotros mismos. Buscad vuestro friquismo. Y si no lo tenéis, pues explorarlo, fomentarlo, encontradlo. Porque es mucho más probable que dentro de 5 años haya más posibilidades como periodista especializado en manga o como periodista especializado en comida de mascotas, si es vuestro friquismo, que periodista especializado en Oriente Medio. Porque todo el mundo quiere hacer Oriente Medio y todo el mundo quiere hacer política o economía o deporte. No, ya, yo tampoco. Entonces, la especialización también es un arma de doble filo. Hay gente que se especializa directamente sin saber de qué va la vida, ¿no? Y directamente va a la especialización, y eso también te arriesga a desconectarte del mundo en el que vives y al final acabas con un ataque de superioridad moral que no veas, diciendo lo mío es lo más importante del mundo y el resto no tiene ni puñetera idea de nada y yo me como los mocos, no tengo trabajo, no sé cómo buscarlo porque estoy fuera de cualquier círculo más o menos atado a la realidad, pero sé mucho de lo mío. Y eso también es complicado. Pero de inicio yo, aparte de estar más o menos al tanto de casi todo, fomentaría un friquismo, buscaría mi friquismo y lo desarrollaría hasta el extremo. La gente que tengo que es imprescindible
a mi alrededor, y no solo digo en el trabajo, sino también en círculos personales de periodistas, y son gente que se ha hecho imprescindible porque solo ellos saben hacer un tipo de temas mejor que nadie, y ya está, ¿no? Yo también he sufrido esta parte de la facultad que fabrica comunicólogos y no periodistas, y creo que es un problema brutal, ¿no? Que salimos de las facultades pues sabiendo mucho de esquemas de la comunicación, de Shannon y de Laswell y de las noticias según Martínez Albertos, pero no acabamos de saber bien cómo funcionan los engranajes del poder de los medios de comunicación, que es bastante más importante como esquema, ¿eh? Estoy hablando de lo esquemático, ni siquiera de cómo hacer una noticia, porque eso puede variar en 5 años, ¿no? A través de la tecnología, pero no sabemos mucho de cómo funcionan los engranajes del poder, ¿no? Y también nosotros como estudiantes ninguneamos mucho asignaturas que son muchísimo más periodísticas que teoría de la noticia, como son derecho, economía, sociología, demografía, estadística, tecnología. Sí. Pero tampoco cabe pensar en la opción de que solo con periodismo el periodismo se hará sostenible, lo que hablábamos al principio, es decir, salid de aquí y haceos amigos de desarrolladores informáticos, o aprender programación, que puede ser un friquismo estupendo, con el cual se pueden contar muchas historias periodísticamente, pero muchas, sin escribir una sola palabra. O asociaos, o sea, si esta cosa tan chula de vamos a montar un medio entre los colegas que salimos de la facultad, no para sacar dinero, sino para hacer algo, eso que es muy chulo y lo hemos hecho muchos, no lo hagáis con los colegas de la facultad, hacerlo con gente que quiera tener una implicación en la sociedad, en la vida, o en hacer cosas en su tiempo libre, y que pertenezca a la Facultad de Economía, la Facultad de Informática, porque probablemente salga algo que tenga muchas más posibilidades de ser algo contundente que el proyecto hecho solo por periodistas. Y ahí la especialización es fundamental. Encontrar el friquismo y la teoría esta que supongo que os habrán explicado en clase de la larga cola, donde sí, hay 4 que venden mucho y esos van a seguir vendiendo mucho, y su modelo de negocio se va a basar en la economía de la atención, es decir, como todos me miráis a mí, yo vendo vuestros ojos, ¿no? Que es el modelo YouTube. Mientras capto la inteligencia de millones de personas, rentabilizo la captación de esa inteligencia a través de la concentración de la atención. Porque en realidad YouTube es eso, es concentrar atención, como Mega Upload, por cierto. Entonces, variar o salir de ese esquema, porque en ese esquema no hace falta especializarse, solo hay que ser, pues eso, mono capaz de guionizar bien determinadas cosas o de colocar bien determinadas cosas, son otro tipo de habilidades, pero si realmente creéis en el periodismo de profundidad, usad esa larga cola, buscad, pues eso, montar un medio de comida de mascotas, porque probablemente sea, si os apasionan las mascotas, pues, ¿por qué no se puede hacer periodismo con mascotas? Pues probablemente sea muy rentable, o por lo menos sostenible. Me habías asustado con el sí contundente del principio, pero luego ya está muy matizado, ¿no? Entonces coincido. Yo solo añado una cosa más que me parece que tiene valor, ¿no? No, yo obviamente creo en la necesidad de la especialización y por todo lo que hemos comentado antes, pero no solo en el periodismo, sino que también fuera del periodismo necesitamos esa especialización y hacer periodismo con ella, ¿no? Pero yo creo que sí hay un valor que dan también las nuevas herramientas y que dan valor a la función del periodismo, que es la labor colectiva, la labor de equipo. O sea, yo creo que las grandes historias no salen solo del friki de turno que domina una materia, ¿no? Sino que es muy importante la relación. Es decir, ahora ya sabéis que además hay medios en marcha, unos patrocinados por organizaciones sin ánimo de lucro, otros vía crowdfunding, etcétera, etcétera, que lo que hacen es precisamente reivindicar la complementariedad y la labor de grupo en la investigación, en el periodismo de datos, en un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno tener una formación general del periodismo. O sea, que yo con todo el respeto ya me gustaría, ¿no? Pero creo que es necesario tener esa visión global para priorizar las cosas
no para dar lecciones, insisto, desde un púlpito, sino para saber valorar y jerarquizar las cosas, porque si no, yo creo que afrontamos uno de los riesgos más evidentes, a mi juicio, que tenemos ahora mismo delante, que es que la saturación es desinformación. El ruido no informa. Y ahora mismo Internet, uno de los peligros que tiene, digo desde el punto de vista de un periodista, es que otros poderes lo utilizan con una gran habilidad para que un tema muy gordo en 3 horas desaparezca. Porque la técnica es muy sencilla de administrar, la ha sido toda la vida con otros instrumentos, pero también en lo digital ocurre, ¿no? Y lo vemos en Twitter, puede haber un escándalo a las 3 de la tarde, que dependiendo de cómo vaya la tarde, a las 7 ya no parece tanto escándalo, es una broma sencilla de resolver, ¿no? Y esto no podemos perder de vista, insisto, lo que creo que es una aspiración que tiene que tener y una reivindicación del periodismo, que es por lo que nos deberíamos ganar el sueldo fundamentalmente, que es porque esa labor que nos toca cumplir y que debemos cumplir, la hacemos bien. Y para eso, más allá de la especialización, yo creo que se necesita esa visión más global y esa labor de equipo y esa labor colectiva y la cooperación ya con medios de otros países, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso también es importante como complemento a lo demás que ha dicho Juan Luis, que también lo comparto, ¿no? Y luego una última cosa, cuando se habla de que yo procuro no desperdiciar la oportunidad para decirlo, por esta cosa de que todo equivale a la gratuidad, y yo creo que debemos ser conscientes que gratis no hay nada, ¿eh? O sea, no es que nosotros pretendamos, todos los que estamos aquí, no los que estamos en la mesa, vivir de nuestro trabajo. Es que estas grandes compañías en las que estamos todo el día metidos nosotros, aunque nos parezca gratis, alguien hace negocio con ello, ¿eh? Es decir, y las grandes compañías, y hablo de las Google, de Twitter, de Facebook, etcétera, alguien gana dinero. Entonces habrá que reivindicar que los pequeñitos, modestamente, aportas algún contenido, algún dato, alguna materia que sirva para algo, para avanzar, tenemos derecho a intentar que eso también tenga algún emolumento, ¿no? Esto es súper importante, perdón, porque también habla mucho de la sociedad ya más allá de lo puramente periodístico en la que vamos a trabajar. Una persona que se llama Guillermo Zapata, que es colaborador del diario.es, entre otras 1200 cosas en su vida, decía que es más fácil participar de Google o de Facebook que de tu ayuntamiento. Es una exageración, es una frase para provocar, pero o sea, los mercados han entendido perfectamente, el mercado, las empresas, los grandes de la tecnología han entendido perfectamente cuáles son las posibilidades de la participación. Y le están sacando una rentabilidad brutal a esa participación. Sin embargo, en la política y el periodismo seguimos preguntándonos cómo esa participación nos amenaza. E intentamos bloquearla por todos los medios, ¿no? Es la cultura predominante en los medios de comunicación. Y sin embargo, Amazon, Google, Facebook, Twitter están llevando la participación social pues, a la cúspide de la forma en la que los mercados, todo lo que no es política y medios de comunicación, o todo lo que no es política y periodismo, por no mezclar, tiene que ver con participación. Y todo lo que es política y periodismo tiene que ver con resistencias a esa participación. Entonces, bueno, si llegamos tarde a ese debate de cómo incluimos la participación social, que no tiene por qué tener que ver con los comentarios ni con que la gente te diga cosas en Twitter, es una cosa mucho más amplia. Si no llegamos a tiempo a ese debate, o si llegamos muy tarde a ese debate, cuando lleguemos va a estar todo el pescado vendido. Es decir, ya va a estar todo el pastel y la participación y las decisiones y la opinión pública y publicada va a estar intermediada por Facebook. Y punto. Y vaya usted a la ONU si quiere a reclamar. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, que también hay un deber ciudadano un poco de ver cómo vamos a gestionar eso. Había una palabra por aquí delante. Dejadme añadir solamente que habéis hablado del periodismo. Yo creo que el periodismo es una actividad básicamente de tipo intelectual, que fabrica sentido. Debería ser, pero... O sea, aunque lo hagan sin querer, un periodista siempre está ofreciendo contextos. Involuntariamente, sin duda, claro, sí. El problema es... El humor involuntario y el periodismo involuntario... Es lo más jodido, porque siempre digo yo que prefiero tener un mafioso apuntándome que un chimpancé con una pistola, ¿no? Porque el mafioso puedes debatir con él y negociar, ¿no? Pero un chimpancé te puede pegar 4 tiros y dejarte tieso. El poder que tiene, claro,
con mis alumnos a veces comentamos, hay muchos chimpancés delante de un ordenador escribiendo las redacciones, ¿no? En ese sentido, son inconscientes del poder que tienen. Y es por eso que a mí me gustaría romper una lanza, como has dicho tú, Juanlu, por la formación general de los periodistas. Es muy importante, antes se decía, se aprende más llevando cafés en las redacciones, ¿no?, que en una facultad. Probablemente se aprende más a hacer buen periodismo con un buen libro, que quizás también en la facultad, quién sabe, ¿no? Pero seguramente que llevando cafés en la redacción. Debería, ¿no?, ser complementario. No, probablemente, no, seguro debería ser complementario, ¿no? Esta formación general que capacita para ofrecer el paso de la información al conocimiento. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llegas a una redacción te das cuenta de cómo funciona la vida y no debería ser así. Es decir, no debería ser solo una experiencia práctica que dependa de en qué redacción caigas, en qué esquina caigas, en qué sección o con qué jefe y con qué intereses. Pues eso es inevitable. Es inevitable que eso suceda, pero debería haber un contexto que te explique por qué. Pero igualmente llegarás a otra redacción que será diferente, porque es una casuística inevitable. Lo que es Sin la duda, formación de base es lo único que podemos facilitar. Lo que sí se cumple... lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando, lo que estoy reivindicando es una formación general hacia otro campo. Es decir, no estoy denostando en absoluto la formación general, al revés. Estoy diciendo que insistimos sobre temas de comunicación, de teoría, que nos hace fantásticos comunicólogos o doctorandos, fantásticos, pero que no fabrica gente consciente. O fabrica gente muy parcialmente consciente del mundo al que va a aterrizar, en mitad de un torbellino de intereses brutal, que te lleva por delante sin que te des cuenta, y cuando te das cuenta ya estás viciado. Entonces, esas herramientas, esa alfabetización sobre el poder, y no estoy hablando del poder de la conspiranoia, ¿no?, de cómo funciona, o sea, realmente los mecanismos del poder, que el poder puede ser bueno o malo, o regular o nada a la vez, todo eso creo que nos falta contexto en las facultades para llegar a las redacciones con un poco más de madurez en ese sentido. Esa era la idea de estos actos, precisamente. Digas. Hola. ¿Funciona? Sí, sí, acaba, sí. Yo quería preguntar sobre el periodismo internacional, porque, bueno, soy especialmente sensible a esa área, porque soy de las que piensan que en vez de mirarse al ombligo, realmente pasan más cosas fuera y por ese simple hecho pasan más cosas importantes fuera y hay que contar. José Luis ha hablado de unos sistemas de colaboración con otras plataformas, otras iniciativas que ya se encargan de contar la información sobre lo que sucede en África, por ejemplo. ¿Con esta externalización ganamos calidad de información o perdemos el punto de vista desde el que quiere partir nuestro medio y esa visión propia? ¿Es positivo? Muy interesante. ¿Qué perdemos? Vale. Bueno, por completar la foto que te he hecho, te ponía un caso de republicación, que no es todo el periodismo internacional, ni muchísimo menos que hacemos sobre algo. Nosotros tenemos otra cosa que hacemos es, en vez de intentar hacer un medio que intente abarcarlo todo y que y dirigirnos de manera igual, sea el tema que sea, a la misma gente, lo que hacemos es segmentar temas, narrativas, estilos y públicos. De manera que tenemos el diario.es general, donde todo el mundo puede ver lo que hay, pero luego tenemos Diario Turing, que es especializado en sociedad en red y tecnología, desde siempre una perspectiva propia y aportando valor y desde un punto crítico. Y luego tenemos Desalambre, que es la comunidad de periodismo y derechos humanos del diario.es, donde, bueno, muchos de los que estábamos en periodismo humano estamos escribiendo ahí, dándole forma a eso, y donde intentamos hacer periodismo con enfoque de derechos humanos, que evidentemente es un periodismo internacionalista, ¿no?, que tiene tanta preocupación sobre el feminicidio de Guatemala como las fosas comunes en España, y además intenta verlo desde una perspectiva de sociedad civil y no, como hablábamos antes, como arma arrojadiza para la polémica coyuntural de turno. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos de republicación con otra gente, pero son cosas diferentes. Lo que sí me parece interesante es lo que dices, porque, bueno, y esto de Desalambre lo hacemos desde el diario.es y con nuestra propia perspectiva. Y en ese caso creo que es positivo. Pero hay una complicación ahí, que muchas veces se utilizan este tipo de temas para, de nuevo, usarlos como instrumento a favor de una línea editorial que puede tener una necesidad coyuntural de dar caña en un punto determinado y al final acaba contaminándose. Por eso también está muy bien crear estructuras, no heroicidades, que separen lo que es la información política pura y dura del día a día, que puede tener un punto de más intención desde el punto de vista de lo que son los grandes reportajes que publicamos en Desalambre, donde importa mucho más la historia del inmigrante que pasa
8 años de camino a la valla de Melilla para luego ser apaleado por la policía marroquí y devuelto a través de la valla abriendo la puerta por la policía, la Guardia Civil Española, como publicamos ayer, sin centrar la atención sobre cómo se llama el delegado del gobierno de turno en ese momento, sino planteándolo como un problema estructural. Si tú pones esa información internacional al servicio de unos intereses generales del medio y no creas barreras o cortafuegos, incluso te diría externalizándolo, que es una palabra horrible, sobre todo con las privatizaciones de ahora, o sea, incluso delegando la responsabilidad fuera de tu estructura, si no pones ese cortafuego, pasan cosas como las que han pasado en España durante los últimos años, donde los medios de comunicación informan sobre los derechos humanos de determinados países en función de sus intereses comerciales de expansión en esos países. Y al final no sabes muy bien si te están hablando de información internacional o de notas de prensa de su propio grupo de comunicación que intenta expandirse a diferentes sitios. O sea, es súper complejo este tema. Yo creo en la segmentación precisamente también por eso, porque creas una comunidad alrededor de una propia cabecera, en este caso de Desalambre, que se retroalimenta y además puedes tejer complicidades diferentes. Es decir, en Desalambre pues tenemos la participación de un montón de ONGs que a lo mejor la información general del diario.es pues tampoco le apasiona, pero la información que hay en Desalambre sí, y generamos contenido alrededor de Desalambre, generamos nombre, prestigio alrededor de Desalambre, y generamos contenidos de reporteros que están en diferentes partes del mundo ahí, y le damos una voz propia y un sentido propio, intentando hacer ese cortafuego del resto de la información. Porque una cosa en la que caemos mucho es en intentar cuadrarlo todo en nuestra cajita de interpretar las cosas desde nuestro punto del planeta. Y a veces publican noticias que tienen que ver con una tradición aberrante en Nepal, que consiste en tener una niña encerrada durante todo el año y que salga una vez nada más que para saludar a los turistas, y la gente te dice, pues Montoro es peor porque recorta. Y dices tú, no, pues vamos a separar las cosas, ¿no? Porque son marcos interpretativos diferentes. Yo creo que darle marcos interpretativos diferentes, sea externo, a través de información republicada o poniendo cortafuegos dentro de tu estructura, creo que es interesante. Yo creo que es evidente que los nuevos medios, tal como estamos naciendo algunos de nosotros, o como lo estamos intentando, insisto en que hay que focalizar las apuestas que haces y dónde vuelcas los esfuerzos, donde puedes aportar más, ¿no? Lo que sí que pretendemos es huir de una vocación localista, es decir, lo que tratas y la información que abordas sí que tiene que tener en cuenta una visión bastante más amplia, ¿no? Nosotros aprovechamos todo lo que podemos, la sinergia con Mediapar, ¿no? Y en ese sentido, en temas europeos o en temas que compartimos investigaciones, como puede ser la cuestión de la evasión fiscal o temas tan importantes como este, pues facilita esa colaboración. Y luego tenemos analistas o secciones o blogs especializados, pues al revés y al derecho, que sobre derechos humanos, y hay un montón de gente, bueno, pues muy preparada, que toca temas que son de vocación internacional, ¿no? Que son de interés global, como lo es la sección Luces Rojas, que es análisis político, donde colaboran investigadores y catedráticos de distintas universidades del mundo, ¿no? Pero quiero decir, no tenemos capacidad para tener corresponsalías fijas ni músculo financiero para tener una red de colaboradores en todo el mundo que puedas administrar cada mes, con lo cual te quedas en puntos de vista que creas que pueden ser interesantes para tu lector, pero no puede ser la prioridad del medio porque, es decir, si te empeñas en abarcarlo todo, lo normal es que no aportes algo de cualidad en nada. Bueno, lamentablemente creo que hemos de dejar aquí este acto. Bueno, va la última, pero muy rapidita la pregunta y la respuesta. Vale. Bueno, yo quería decir que un grupo de estudiantes de la facultad de segundo hemos creado un portal web de actualidad y escribimos, bueno, de actualidad y cultura, de viajes y literatura también. Y somos justamente eso que tú no acabas de recomendar, el típico grupo de amigos de la facultad. Y bueno, pues nosotros somos los típicos que se levantan por la mañana a ver cuántos seguidores tienen en Twitter y en Facebook y a ver qué tal va la cosa. Y no nos gustaría quedarnos con 130 y pico seguidores que tenemos en Twitter y con 4 comentarios diarios y 4 opiniones que nosotros ponemos o 4 artículos. Nos gustaría saber qué tenemos que hacer para no quedarnos en el pequeño grupo de la facultad que acabas de no recomendar. Vale. Pues no sé, si cada grupillo tiene sus necesidades. ¿Cuánta presión? ¿Cómo os llamáis, ya que estamos?
¿Cómo se llama la web? La columna.cat, que no le he dicho. Vale. ¿La columna? .cat. Pues un poco lo que decía antes. Primero, no creeros o no creernos el mantra este que a lo mejor hemos propiciado los que venimos del Internet, de hazte una cuenta de Twitter que ya verás qué fácil. No, esto no es fácil ni de coña, ni menos en Twitter, que tiene una curva de aprendizaje súper dura. Durante un tiempo dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Esto cómo se usa? ¿Esta gente que está hablando? Y tal. Eso vosotros a lo mejor, que sois más usuarios de redes sociales, lo padecéis menos, pero hay muchos periodistas que se abren una cuenta de Twitter al día siguiente de quedarse en paro, por ejemplo, en un momento de ansiedad total, de decir, bueno, me tengo que poner las pilas desde hoy, y claro, es que eso no funciona así, porque no, porque desgraciadamente no funciona así. Entonces, lo primero que tenéis que tener es una paciencia infinita, porque además estamos en momento de tener paciencia infinita, de invertir esa paciencia en redes sociales y de comportaros en redes sociales de una manera profesional. Esto siempre ha habido mucho debate de si las redes deben ser una cosa personal, profesional, en fin, hay mucha gente que dice cosas muy diferentes, pero es verdad que es más sencillo que te siga gente. Es decir, si tú pones todos los días una foto tuya, pues yo qué sé, tal, o con tus colegas o tal, pues te seguirá un tipo de gente, generarás un tipo de atención. Si pones, sin embargo, o tu muro de Facebook o Twitter tiene un enfoque más profesional, pues te seguirá otro tipo de gente, que a lo mejor es menos, pero a lo mejor es un tipo de gente que te interesa más profesionalmente. Y si intercalas las dos cosas, pues ahuyentarás a gente por ambas partes, pero a lo mejor tienes un grupito así mixto interesante, ¿no? Entre lo personal y lo profesional. Evidentemente siempre va a tener más comentarios en tu Twitter y en tu Facebook el día que digas, como dijo una amiga mía, después de que yo sacara una noticia que yo estaba súper orgulloso, lo puse en Twitter, lo puse en Facebook, y yo digo, esto lo va a petar. Ni Dios dijo nada. Y a los 5 minutos una amiga mía dice, jo, trabajo en una 8ª planta y acabo de ver una libélula, una mariposa, en la ventana. ¿Cómo vuelan hasta aquí arriba? 200 comentarios. Pues duele, ¿no? Pues es una putada. Pero claro, es que vivimos en esa sociedad y todos vemos La Voz y luego vemos el informativo. O el que no ve el informativo ve otra cosa y coincidimos todos viendo La Voz, pero luego hacemos cosas diferentes en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que hay que focalizarse en esas cosas diferentes que hacemos en nuestra vida. Profesionalmente, probablemente nuestra vocación quede mucho más resarcida si nos concentramos en esas cosas donde hay menos gente, que luego todo conecta, pero donde aparentemente hay menos gente, que en intentar conseguir la gran atención, porque la gran atención probablemente venga con un paquete de cosas que no nos gusten tanto a medio plazo. No sé, yo personalmente llevo desde 2002, 2003 con mi blog personal. Bueno, me lo abrí porque me fui de Erasmus y empecé a poner fotos bebiendo, y luego me di cuenta que aquello, oye, porque tenía utilidad para otras cosas, no solo para darle envidia a mis colegas y a preocupar a mi madre, y empecé a hacer otro tipo de cosas, a darle salida a contenido que no leía nadie realmente, porque no existían ni siquiera las redes sociales, nos movíamos por Blogroll y, bueno, en fin, Dios mío, de pronto batallitas de 2002 de Internet, esto es una cosa terrible. Y a partir de ahí, pues, cuando sale Twitter, pues te lo abres por experimentar. O sea, tomároslo, y ya sé que no está la cosa tal, pero tenéis todavía el margen de la facultad, como un gran juego de experimentación, de romper formatos, no imitéis. Es decir, una cosa, yo en la facultad tenía un programa de radio, en la radio de mi pueblo. Cuando lo escucho ahora digo, qué tiempo más perdido, que bien me lo pasé, pero qué tiempo más perdido imitando a Gemma Nierga. Es decir, no hace, o a Fernandisco, ¿no? A veces, pues yo quiero una cosa peor. Acabo de decir Fernandisco y no sabéis quién es. De puta madre. Terrible. O sea, quiero decir que no intentéis imitar. Porque si imitáis, al final vais a contaminaros de los vicios, ¿no? Coger las cosas que os gusten, pero experimentad, saliros de los corsés, saliros de los formatos, saliros de los géneros periodísticos que os han dicho que son los de toda la vida de Dios, experimentarlo. Y alianza con la tecnología. Si realmente queréis darle una salida profesional, si es un juego y una experimentación, haced lo que os dé la gana entre colegas y escritura creativa, o sea, lo que os dé la gana. O sea, que no hay tal. Pero no obsesionaros con los números de las redes sociales, porque eso es una cuestión de tiempo. Simplemente de tiempo. Solo tiempo, constancia, sinceridad con el uso y de que forme parte de tu vida y no sea una obligación para encontrar trabajo, porque se nota. O sea, al final no funciona así. Bueno, yo muy brevemente, a los de la columna.cat os animo a que sigáis. Seguro, yo recomiendo absolutamente estas cosas del grupo en la facultad con el que se hace algo. Y solo quiero contar una anécdota de mis 19 años o por ahí. Y el grupo en la facultad,
con el que ves un anuncio y te apuntas a algo. Esta es la ventaja ahora de las redes y tal, que al menos lo que hacéis, lo hacéis vosotros, compartís y no corréis, digamos, mayores riesgos. Me lo ha recordado David cuando hablaba de los chimpancés. Un grupo de estudiantes de la Facultad de la Complutense vimos un anuncio que decía nueva revista, Primera Línea, que no tiene nada que ver con la Primera Línea, era una revista erótica, que no sé si sigue existiendo, que existía por ahí. Primera Línea, nuevo semanario de información. Y fuimos a una oficina donde nos convocaban y allí apareció un señor bajito, con bigote, muy mal duchado, que decía que iba a sacar un semanario de investigación importantísimo. Y buscaba como 10 o 12 periodistas. Y allí fuimos, pues todo el grupo de la columna.cat, pues vaya. Y a la media hora de estar allí, que había 6 u 8 máquinas de escribir y tal, y empezamos a funcionar, bueno, ¿y qué revista? Dijo, bueno, hacedme una propuesta. Y entonces aparece un chimpancé dando saltos por la redacción, que saltaba de mesa en mesa, y era la mascota y casi el hijo de aquel señor, porque mandaba más. No, un mono de verdad, claro, un chimpancé que daba saltos. Y que de vez en cuando, además, lo único que invitaba el dueño de esa revista ponía ron con Coca-Cola a los redactores, ¿vale? Pero el mono, si te descuidabas, se lo bebía. Y el mono pillaba unos pedales, que entonces de repente veías al mono colgado de la lámpara y tal, era un disparate todo. Pero lo importante del asunto, a las 3 semanas de estar haciendo aquello, que, oye, en mi compañía estaban algunos periodistas hoy muy conocidos también, un par de ellos, uno y una. Bueno, descubrimos que este señor era detective privado, tenía una empresa de detectives privados, y lo que hacía era presionar o chantajear a gente con la existencia de esa revista, donde nunca nos encargó una investigación de nada, pero tenía otros propios que iban diciendo pues a un político de turno del Ayuntamiento de Madrid o tal, diciendo cuidado que podemos sacar no sé qué, y hacía investigaciones como detective privado. La revista solo llegó a imprimirse un número, que era un disparate de revista, obviamente, por la que nunca cobramos, claro, porque no había manera de que a partir de que terminó el primer número nos recibiera nadie más que el mono que andaba por allí, ¿sabes? Entonces yo os animo a que sigáis con las redes y con la columna.cat, y sobre las redes ahora ya en serio, todo esto es real, lo que he contado, no es que diga que hasta ahora ha sido broma. Lo que sí que creo es que vivimos una contradicción del periodismo, que es la espontaneidad y la cercanía que exige Twitter o que exige Facebook, que exigen las redes, y la reflexión y la lejanía que exige el periodismo. Y compaginar eso en la función que cada uno decide hacer y decide usar en las redes, es importante manejarlo bien y todos nos equivocamos, porque es una herramienta tan inmediata y tan espontánea que todos metemos la pata un par de veces al día, depende del tiempo que estés en ellas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena intentar usarlas y aprovecharlas cada vez mejor, porque son un instrumento periodístico fabuloso. ¿Si es un segundo? Un segundo, de verdad. Que no me quiero quedar con el mal sabor de boca de deciros que, bueno, que ir tirando, que sí que hay cosas que, bueno, lo que acaba de decir Jesús, y que las relaciones, dar mucho, ser muy generoso, relacionaros con otras publicaciones que haya aparecidas en otros sitios. En Twitter y en Facebook, actuar con una voz humana, o sea, que la cuenta corporativa, si es que existe de vuestro medio, se relacione con otra gente. No escupáis, no imitéis eso de los grandes medios, no escupáis enlaces. Fijaos en medios más pequeños, retuitear cosas, tened sentido del humor, tened estado de ánimo. O sea, todo eso es muy importante a la hora de relacionarse en red, porque naturaliza lo que realmente somos, y relacionados con otra gente a través de esas redes. Periodismo humano lo montamos 4 compañeros de facultad. Lo montamos 5 personas, 4 éramos compañeros de clase. O sea que sí se puede. Pero os animo que precisamente por la experiencia vivida, intentéis abrir eso y tiréis de otras habilidades si le queréis dar una salida hiperprofesional. Si le queréis dar una salida mucho más útil a día de hoy para vosotros, que es el aprendizaje, pues experimentad y relacionaos con otra gente. No esperáis que la gente venga a vosotros, ni confiad en la horizontalidad de la red, que es mentira. Jugad también con esos esquemas de poder que existen para intentar engancharos a sitios y relacionaros con la gente que hay que relacionarse. En fin, es muy complejo esto. Bueno, pues muchas gracias a
la asistencia de todos y también a Juan Luis y a Jesús, sobre todo, por haber participado de esta manera tan intensa y tan interesante en este debate. La próxima cita del Departamento de Medios de Comunicación y Cultura, en este intento, como decíamos antes con Juan Luis, de ofrecer contexto profesional, real y ver qué tipo de periodismo nos conviene en esta situación de crisis, no solamente periodística. El 11 de diciembre os ofrecemos una nueva actividad que será en este caso una reivindicación del periodismo literario, del periodismo de la narración, del periodismo social, donde va a participar gente que está sobre el terreno, como Temoris Greco, que hará un Skype desde la frontera siria con Turquía, donde estará Enrique González, donde estará gente como Leila Guerriero, con un taller abierto a todos aquellos que quieran participar, pero con un límite de 30 a 40 personas, por lo tanto pronto diremos cómo os podéis inscribir. Y allí os esperamos para seguir debatiendo sobre lo que es el periodismo y sobre qué periodismo queremos y cómo vamos a vivir de él. Así que muchas gracias a los invitados y a todos vosotros.